Programones, no damos abasto, no damos abasto. Estoy testeando tu voz. Está ahí. Estoy mejor que Maxi el viernes. Laringitis no, entonces. No, laringitis yo no tengo. Le estaba escribiendo a Maxi justamente para ver si me manda una foto. Ojalá. Es como... A ver, no quiero que se lo tome mal, le voy a escribir. Hola primero. Buen día. No damos abasto. En el abasto. Yo siempre me clavaría en helado, menos hoy. ¿Hoy no? Hoy no me llenaste el estado. Viste que a veces aparecen esos remedios caseros tipo, el helado, anginas, ¿viste que te dicen para anginas es helado? Sí. Porque te alivia. Banco mucho la del helado. Ahora estamos con tecito. Sí, le estoy poniendo a Maxi, Leniani, queremos una foto para chequear que estés en cama. Chequear. Era el grupo de compañeras menos tóxicas. Re tóxicas. ¿Vale? Primero por la intensidad. Sí. Y después, que no se lo tome a mal. No se lo va a tomar a mal. Además, con Maxi hablamos todos los días. ¿Por qué hablan tanto? Y porque somos amigos. ¿Pero le estás coacheando las redes o porque quieren saber cómo están? Le estoy coacheando un poco las redes, así como poco, la verdad. Pero ahora hablamos para saber cómo estamos. El otro día, 12:30 de la noche, me puso: espero que estés bien. Es tremendo porque tienen como una capacidad de absorción de amistad. Yo ya la tengo cerrada. Como que los poros de la amistad se me cerraron. Igual los quiero. Los quiero bastante. Por el poco tiempo que nos conocemos, te digo, como que han roto un poco mi ecuación de amistad. Pero fue como... Ya nos juntamos una vez, imagínate. Claro, y ya Maxi nos va a cocinar. Y se viene otra, claro. Así en vivo te lo digo, nos va a cocinar. Sí. Pero bueno, por ahí tiene que ver con la edad. Estoy linkeando con algo que me parece importante. Me estoy yendo de tema y lo tenía para después, pero ¿sabes qué pasa? Me gusta como la oportunidad, porque si no es forzado después. Sí, los me parece otros bien. Temas. Y me guardé una cosa que me pareció re importante. Estas estadísticas, déjame decir quién la dio. Especialistas. No, es acá nomás, está bien. Especialistas de la UNAM. Okay. No, porque a veces viste que decís la Universidad de California y de no sé dónde. Todas mis noticias. Todas tus noticias. Pero en este caso, la data estudiada dice que se necesitan 4 abrazos al día para sobrevivir. Y como uno no está abrazando a cualquiera desconocido, decís, bueno, necesitas como alguien mínimamente querido. Pero sos de abrazar, ¿vale? Querible. Soy de abrazar a mis amigos, por eso te digo, como que es como el huevo o la gallina. Pero sí, me gusta, soy abracera. A ver, se necesitan 4 abrazos al día para sobrevivir, pero eso no es todo. Estamos hablando de medicina emocional, no solo cariño. Okay. O sea, casi que si no tenés amigos, podemos hacer un abrazo generalizado. No sé si cuenta o no, pero hay gente que abraza los árboles. Sí, porque hay como todo un mambo con la conexión. No, y una energía que se intercambia. Sí. Además, ¿nunca abrazaste un árbol? Alguna vez borracha por ahí, sí. Un poste seguro que abracé. Un poste seguro. Decíamos entonces, estamos hablando de medicina emocional. Se necesitan 4 por día para sobrevivir. 8 si querés mantener el equilibrio, estar como estable. Estar re bien. Equilibrada son 8 por día. Y 12 ya para crecer emocionalmente, para pasar a otro level. Es un montón igual. Es un montón. Es un ¿Cómo montón. abrazás? Y vos estás en cama desde el viernes, o sea, ya estás a punto de morir. No, pero he dado... Bueno, no, mentira. ¿Has dado amor? Mis amigas, te iba a decir que he dado abrazos, pero no, porque la verdad que debo decir que tengo grandes amigas que me rescataron de la enfermedad, pero no. Claro, sin abrazo, porque contagiás. Sin abrazos. Me encerraron en un cuarto y me dijeron, te cocinamos, te hacemos el té, todo, pero vos te quedás ahí lejos, no te muevas. Apestosa. Bueno, ayer o anteayer hablábamos con un especialista, con una médica que nos contaba. Había una cosa que me parecía como muy de las recurrentes, de las que escuchás todo el tiempo y te dicen, bueno, que el frío no es el que enferma, sino que son estos ambientes cerrados, que lo que hace es proliferar virus y demás, que son varios que conviven y que en todo caso te apestás con uno y con otro. Pero después, en un momento dijimos, bueno, está bien, pero ¿qué es esto de cuando estás sintomático, dice, contagiás? Bueno, pero ¿de qué síntomas hablamos? Claro. Desde que aparece el primer moco, 24 horas antes. Entonces, por eso todos nos vamos contagiando. ¿Viste esto de compartir el mate ni hablar? Claro. Pero de estar cerca en un ambiente, nos mencionaban los micrófonos. Entonces decís, bueno,
hay un momento en el que no te bancas más estar en cama o crees que estás un poquito mejor o que se te fue la fiebre y crees que ya estás. Y bueno, por ahí todavía estamos en periodo de contagio. Lo que pasa es que lo naturalizamos porque como nada es grave, decís, bueno, qué sé yo, mañana caigo. Pero en realidad estamos favoreciendo esa cadena de contagios porque no terminamos de guardarnos y porque también convengamos que el mundo laboral o no nos lo permitimos o no te lo permite. El mundo laboral un poco no te lo permite. Claro. Como anda a decirle a tu jefe una semana en cama porque la gripe dura 7 días. Y no tuve fiebre, ponele. Porque No, yo le decía, no si no mi límite es la fiebre. De hecho, estuve un montón de días yendo a laburar. Ustedes me vieron acá con los pañuelos. Bueno, era yo todo creo contagio. que fue un gran contagio grupal esto. Masivo. Porque toda la semana pasada estuvimos con pañuelitos y mocos y todo. Y ni siquiera es nuestra culpa porque, digamos, esto es generalizado. Con Obvio. quien hables hay alguien en algún grupo familiar o de amigos o social así. en los colegios. Bueno, así que ahí estamos, remándola, amigos. En este 3 de junio, fecha particular, y ahora en un ratito vamos a entrar de lleno a este tema, se cumplen los 10 años del Ni Una Menos. Vamos a hablar en profundidad de esto, porque queremos dedicarle, ¿no? El otro día lo decíamos, a veces las fechas son apenas una excusa para poder volver a hablar de ciertos temas. Totalmente. Y otros con temas que tiempo. no debieran salir de agenda. Sí. Que eso es lo lindo que tiene, no estamos como corriendo acá. Bueno, te veo bien de todos modos, Sí, estoy entera. Estoy entera. Ay. De paso, aprovecho la fecha, voy a hacer esto que hacen los nenes cuando van a un programa y mandan saludos. ¿A quién le querés mandar saludos? Y le voy a mandar un saludo a mi hermana que cumple años. ¿Hoy cuántos cumple? 20. 20, Ya ¿cómo está se llama? grande. Bianca. Así que le vamos a mandar ¿Hacen un saludo. algo? No creo, porque martes. Claro. Martes. O sea, está complicado. Fin de semana por ahí. El fin de semana se presta más. Después te voy a preguntar porque me invitaron a ver Milo J. Pero claro. Sí, pero vos ya fuiste, Vayamos. No, pero voy. ¿Vas de nuevo? Claro. Yo fui ya todas las veces que ha tocado. ¿Todas las veces? Un poco. Y las primeras no, pero las últimas sí, no me he perdido ninguna. Lo he visto más de 5 veces por lo menos. Sí. Y es un gran show. ¿Qué día te invitaron? Ahora me tengo que fijar, porque el tema es si voy con mi pibe, voy. Si no, no sé. Y no, pero sí, tenés No que me llevar sé a tu ninguna, pibe. claro. La semana pasada le dije que tenía que llevar al chico a un show. Le dije, tenés que hacerlo. Le tenés Duki esta semana, Planazo. Milo la que sigue. Sí. Bueno, iremos. Hoy cumple también Hernán Castillo. Haceme acordar que lo salude cuando entre, porque siempre lo peleo. Hoy lo quiero agasajar. Hoy no lo pelees, por favor. Sí. Hoy no lo voy a pelear, ¿sabes qué? Hoy no lo voy a pelear. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda informativa, simplemente a modo de panorama. Si estás como un poco descolgado, viniste al shopping, tomar un cafecito y decís, ¿qué? Me estoy entrando, o te sumás a live streaming desde la conexión vía web, te cuento. La gran sorpresa no fue porque realmente se venía hablando de esto desde hace mucho, pero bueno, en definitiva se concretó ese anuncio, porque cuántas veces la política coquetea y después no pasa nada. Finalmente pasó. Ayer en una entrevista con el Gato Silvestre en C5N, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que finalmente será candidata por la tercera sección electoral, en este caso en provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de candidata a diputada. Es un bastión peronista por excelencia que abarca La Matanza, que abarca Lomas de Zamora, los principales municipios bonaerenses. Mirá lo que estás viendo, lo encontrábamos de camino con Dami cuando veníamos para el Abasto. Ya empezó, o sea, increíble. Lo anunció ayer a la noche, de madrugada empezó La velocidad. Sí, claro. Porque, digo, vos podés decir, bueno, es un cargo legislativo, lo que quieras. Acá se juegan muchísimas otras cosas. Por eso, en año electoral se está hablando y mucho. Cuando aparecen estas figuras que de alguna manera, en medio de un peronismo un poquito maltrecho, no digo desmembrado, pero algunos dirán que casi, en un momento muy difícil incluso de la pelea con Kicillof, y hubo declaraciones en función de esto, cuando dice hay que poner el hombro para hacer la mejor elección posible, dice Cristina, en modo de alguna manera apuntando a Kicillof y por supuesto hablando del desdoblamiento de las elecciones, porque tenés el 7 de septiembre el cargos legislativos y después tenés el 26 de octubre, creo que son 3 semanas, o sea, no tenés nada de diferencia entre uno y otro, con lo cual allí empieza a trazarse otra estrategia y otros acuerdos también, ¿no? Porque ahí empiezan las declaraciones, ya empezaron, Mayra Mendoza hacía su declaración saliendo a bancar a Cristina. Bueno, una pelea que habrá que ver cómo sigue en función sobre todo de las estrategias. Circulaba una frase que me parece contundente y no vamos a ahondar tampoco tanto en la cuestión política o de elecciones, pero
no hay octubre sin septiembre, decían. Claro, porque ¿qué pasa si en septiembre haces un mal papel en la elección? ¿Qué pasa con el peronismo y qué pasa con un país que se empieza a teñir de violeta? Pero a propósito de las candidaturas, nombraba Kicillof, contame. Y no, es fantástico. Es fantástico lo que pasó en los últimos años, te diría que del 2021 en adelante, con los personajes políticos y sus redes sociales. Sí. Porque ellos descubrieron algo. Obviamente el primero que lo descubrió fue Javier Milei, Claro. que dijo, acá hay un lenguaje nuevo y si yo hablo en este lenguaje voy a capturar un montón de audiencia joven, y es lo que hizo. Hay que estar ahí, y entonces estar algunos ahí. había que entender el código o aprenderlo de cero. Había que entender el código. Javier es un personaje que lo entendió claramente. Sí. Tenías otros, te hablo de 2021, como Pato, que de repente se subía al tren de la Joaquí, en Putaquera, ¿te acordás? No, Ahora me son acordé, fantásticos. pero- sí, no me acordaba. O la Reta diciendo, soy Swiftie. No. Claro. Se Ay, subían genial. a toda oleada que se pueda. Y el que está ahora como haciendo un Se poco subió lo al tren. mismo es Axel. Que quiero que miremos un TikTok. Un TikTok de él que es fantástico porque si bien todos sus TikToks vayan a stalkearlo y se van a reír mucho porque está poniéndole todo su CM. O sea, lo está dando todo. Lo está dando todo. Y ahí es donde entra la línea, tipo es fina la línea entre border. Claro, ¿Entendés? claro. Entre cuánto deja de ser serio. Captar esto. votantes o decir, che, pará, estás derrapando. Porque además captás votantes, porque yo me río, Bueno, Es pero pasa que consumo. yo creo que muchos se rieron y después dijeron, che, acá hay que subirse, este es un tren un vagón al que hay que subirse del tren. Es verdad. Claro, Es verdad. después si redunda Pero- no lo sé. ¿Vos decís que es consumo irónico para vos? Para mí es consumo irónico, pero justamente porque los de Para, lo voy a Axel por buscar. lo menos son como ya llevados como a otro extremo, pero quiero que veamos porque es fantástico. Pará. Avísame cuando lo tengamos, cuando pero lo lo tenemos que nos mostrar. No quiero que lo reímos, pero- describamos porque vos me lo mostraste. No, hoy, no yo lo digo, quiero. Esto hay que... No lo quiero describir, pero tiene mostrarlo. muchos así de esa onda de subiéndose a un trend que igual me parece que está bien. Sí. Bueno, ¿Estamos? por a ver, favor, pará, miremoslo. ponele audio. La musiquita. Ay, no sé si. Ay, se está no, ¿se escuchando. escuchan con la música? No la están escuchando con la música, ¿no? No. Bueno, igual, fíjate, la edición. Ya la imagen. Lo igual- peina. Ah, no, bueno. Y le voy a poner Espectacular. canción. ¿Qué? La canción es esta que estuvo viral que dice, Sí. sigo siendo una esclava. No, para. Y él con los nenes. Ahora, ¿querés que lo busque? Sí, acá lo tengo. ¿Por qué no? Bueno, chicos, Bueno, no se puede. pero vayan a Cuestión de buscarlo. derechos. Vayan a buscarlo porque nos dejan joyitas increíbles en los Hermoso. TikToks. Lo voy a empezar a seguir. Sí, Yo a no todos, puedo criticar a nadie porque me abrí TikTok hace 2 días y medio. No estamos en condiciones, ¿vale? Igual estoy creciendo en las redes. Pero estás creciendo, yo te vi. Bueno. Yo te estoy viendo. ¿Me Estás estás subiendo viendo? seguidores, me Apuntalame, gustas. de a poquito. Sí, vamos a mejorarlo. Ay, vamos de a poquito. Bueno, eso en materia política, bueno, también en materia política un poco todo es política. Tema Garraham, a ver, se abrió un nuevo capítulo y tiene que ver con una investigación que ahora abre la justicia y que tiene en la mira al ministro de Salud por presuntas irregularidades. Lo lees así y decís, pero pará, ¿qué pasó? ¿Quién denunció? Denuncia Carrió. Y denuncia a Marcela Campagnoli. ¿Qué es lo que denuncian? En realidad lo que están denunciando es una maniobra por la cual a fines del año pasado echan a la cúpula directiva del Garraham. Y yo decía, ¿pero por qué la echan? ¿Por alguna irregularidad? Bueno, entendieron, o por lo menos la excusa de haberlos echado, haber descabezado esa cúpula, es por irregularidades, pero en realidad ¿qué había pasado? Le habían justamente dado un bono, una especie de aumento con un bono mediante un mecanismo que no era el de esto lo decide el gobierno. Entonces, acá se juegan otras cuestiones. Se está jugando en un momento en el cual le acaban de dar un aumento a los residentes que estaban protestando. A su vez, los residentes dicen, este aumento no es un aumento enmarcado en paritarias, en una discusión salarial formal, sino de algún modo arrimarle una plata para acallar un poco esta crítica. Con lo cual, una cosa va encadenada a la otra. Mientras tanto, anoche hubo una marcha de velas a favor del hospital para sostener el hospital público, el Garraham, que sigue su capítulo ahora en la justicia y también en los ministerios de salud y de trabajo para ver cómo se dirime esta historia.
¿Qué otra cosa? No me quiero extender en todo. Lo del colchón, lo de los dólares, bueno, es inminente. Están ahí, la semana que viene van a presentar alguna medida ya formal respecto de esto, mientras los bancos salen a decir, che, mirá que por ahora nadie viene a consultar. ¿Qué pasa? ¿No hay dólares en el colchón? Es que no hay dólares. Bueno, pero vos sabés que a su vez, lo que están diciendo en el INDEC, decían, hay más de 270 millones de dólares en el sistema financiero, que empiecen a salir los verdes del colchón. Bueno, habrá que ver qué tan formal es esta posibilidad de poder sacarlos a circular y a usarlos básicamente en el consumo. Quita de subsidios y una especie de recategorización o revalorización en función de 400 barrios, algunos de ellos countries, que ahora sí se los va a considerar de nivel alto. Había allí alguna polémica respecto de que, por ejemplo, el barrio Rodrigo Bueno, si bien, o sea, claro, enmarca en el mapa en Puerto Madero, pero es un barrio popular donde claramente los ingresos son otros. Bueno, después hay que ir en casa por casa, pero allí se había abierto también una serie de preguntas. Y después la buena del día es que hace un rato le daban el alta a Pablo Grillo, el fotógrafo, recuerden ustedes, herido por un gendarme durante una marcha en el Congreso el 12 de marzo. Fíjate las consecuencias de lo que fue gravísimo y que, bueno, pérdida de masa encefálica, una situación muy crítica, de a poquito, con mucho laburo médico y también, por supuesto, esta fortaleza que pudo tener para salir adelante, todavía con una convalecencia que le queda por delante. Y estamos contándote esto a las puertas de una marcha mañana y la del miércoles pasado lo mismo y varios otros miércoles que tuvieron problemas con un avance de la policía que no cede en el control de las calles. Y cuando decimos esto, hablamos de un conflicto de fondo que tiene como protagonistas a los jubilados y a los distintos actores políticos y sociales que ahora eligen los miércoles de los jubilados como casi una bandera que vuelven a recoger para apoyar a los jubilados, pero también para hacer sentir sus protestas. Algo de esto, de hecho, va a pasar mañana, que se corre el 3 de junio por el Ni Una Menos, con una movilización masiva, mañana miércoles, entre otras cuestiones y apoyos para apoyar a los jubilados. Así que de esto vamos a estar hablando. Y hay también otra cuestión, déjame ver si ya la tengo, sí la tengo, porque hoy de nuevo, allí en el Puente La Noria, y está muy vigente y bien caliente la pelea de los feriantes de la Salada. Te contábamos ayer esta situación que tiene que ver con una investigación que tiene en la mira todo un manejo, bueno, turbio en algunas partes, lavado de dinero. 16 detenidos y al rey de la Salada, conocido Castillo como rey de la Salada, que por otra parte cuando hicieron el allanamiento van a un barrio privado, por supuesto, a detenerlo y que mueve millones y millones. ¿Qué pasa con esto? Los puesteros te dicen, nosotros laburamos, o algunos de ellos te dicen, nosotros tenemos todo en regla, incluso tributamos. Entonces, ¿por qué tenemos que comernos el garrón de tener el puesto, la Salada cerrada? Porque la justicia lo que hace, mientras avanza con la investigación y recoge pruebas, te cierro las 3 grandes ferias. Bueno, con eso cerrado, mucha gente dice, estamos sin laburo hace 10 días. Una situación que crece en conflicto y que tuvo ayer un corte muy fuerte ahí en la zona del Puente de la Noria, de Camino Negro. Hoy estaban allí a un costado, pero la idea es seguir insistiendo. Vamos a profundizar sobre este tema porque decía, bueno, cuando hablamos de la Salada, hablamos del rey de la Salada, hablamos de claramente alguna situación que aparece de lavado o de mercadería apócrifa y en el medio laburantes que viven de eso, que sostienen sus familias. Carolina Villalba es periodista, colega de TN y estuvo investigando este tema. Nos interesa meternos un poco en las profundidades de la Salada, a ver hasta dónde podemos llegar. Hola, Caro, buen día, ¿cómo estás? Hola Valeria, buen día, ¿cómo estás? Bien, tratando de entender un poco el entramado detrás de algunos nombres que nos empiezan a resonar cada vez más, que evidentemente la justicia va por ahí, pero vayamos al origen de todo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Salada y en qué medida esto es un gran negocio o de lavado de guita o de mercadería, como decíamos, apócrifa, y en qué medida hay laburantes en el medio que sobreviven de esto y sí tributan? Bueno, cuando hablamos de la Salada tenemos que hablar de una mega estructura que mueve miles de millones de pesos por año y que viene arrastrando hace muchísimos años también muchas causas por evasión de dinero y por asociaciones ilícitas también en el medio, que funcionan con una lógica de mafia, ¿no? Vendría a ser. Esto se remonta a los años 90, o sea, se inició hace muchísimos años con un Castillo joven que se juntó con un amigo
lo que hicieron es, primero pusieron 2 puestos de ventas de zapatillas, porque recordemos que Castillo era un zapatero, arreglaba zapatillas, y bueno, encontró por ese lado la beta para vender zapatillas en el mercado central. Como no le fue muy bien, lo que hizo fue buscar algún lugar donde poder comercializar sin tener que pagar por el puesto, ¿no? Para poder tener 100% de ganancias. ¿Qué hizo? Encontró ahí en Lomas de Zamora, en Ingeniero Budge, un predio donde personas de la comunidad boliviana vendían ropa, tanto de marcas apócrifas como de producción propia, ¿no? Porque recordemos que muchos de ellos son productores textiles. Entonces, bueno, ahí comenzó todo el reinado de lo que es Castillo, junto con Antequera, Enrique Antequera, que hoy está prófugo, recordemos, su principal socio en ese momento. Después, bueno, hubo un quiebre, se dividieron en 3, como decías, la Salada está Punta Mogote, que es la que maneja Jorge Castillo, después está Urcupiña, que es la manejada por Antequera, y Ocean, que también es parte de Antequera, pero está medio, por lo que nosotros hablamos con Castillo, había una disputa ahí también por copar lo que es el predio de Ocean, pero Punta Mogote es el predio más grande, ¿no? Tenemos que decirlo, que mueve más dinero hoy por hoy, porque abarca casi el 40% de lo que es la feria. Claro. Pero además, sí. A ver, queda claro cómo se fueron como distribuyendo. Evidentemente entran nuevos actores, esto crece, se dividen, ¿no? Empieza como una pelea hasta, si querés, territorial. Pero ellos lo que hacen es subdividir esos predios, alquilan los locales. Vos hablás con viste que según con quién hablas con el feriante y te dice, yo lo alquilo, yo hago todo lo mío, como, bueno, hay distintos puestos de distintas cosas, pero digo, ¿cómo se organiza puertas adentro? Porque, y si esa evasión o ese lavado es a gran escala, pero puertas adentro funciona como un mercado común o no. Acá todo lo que se puede se evade adentro y afuera. Sí, pero en realidad no es tanto lo que se va de adentro o lo que la justicia está mirando ahora. Los puesteros lo que hacen es alquilar por 180.000 pesos aproximadamente por día lo que es el puesto. Hay aproximadamente 30.000 puestos en todo lo que es la Salada. Wow. Pero que si bien ahí hay una gran parte de la evasión, digamos, de parte de los empresarios, estos 3 empresarios que están hoy en la Salada, también están poniendo el ojo en distintas sociedades y empresas fantasmas que tienen alrededor de todo lo que es el conglomerado de la Salada, ¿no? Estamos hablando de viñedos, de casinos, de empresas textiles. O sea, hay una lista de aproximadamente 15 empresas, serían sociedades entre estas personas y todos los familiares de Castillo, Antequera y Presa, porque son los 3 empresarios que mueven todo, y todos sus familiares también están metidos ahí. Incluso la hija de Antequera, de Presa, perdón, hace poco se descubrió que tiene una empresa en Estados Unidos que mueve miles de millones de pesos y que, bueno, ahí es donde se va de la mayor cantidad de plata, ¿no? No solamente lo que pasa adentro. Hoy los rehenes son los puesteros, que obviamente se quedan sin trabajo, que ellos pagan su monotributo, pagan su alquiler mensual, hacen todo lo que tienen que hacer para estar en regla, para poder vender la ropa, que mucha de esa ropa no es trucha, tenemos que decirlo. Hay muchos que son productores, que compran a fábricas directos, fábricas mismas que le venden y otra, a ellos te sumo. Con segunda marca Claro, te sumo o te pregunto, sí. En realidad, pero sí porque digo, se mencionó a lo largo de todo este entramado, talleres clandestinos, porque vos tenés, claro, está sí. la ropa fraguada o trucha, pero también está, como decís vos, ropa sin marca, pero en una producción que lo que tiene básicamente es esclavitud laboral. Exactamente, por eso también es que se investigan todas las empresas que... los puesteros obviamente no van a estar investigados en este sentido, por ahí algunos sí vaya a caer en todo este entramado, pero son las empresas, las sociedades que se formaron alrededor de todo lo que es la venta de la Salada, ahí es donde está poniendo la mira claro. Hoy la justicia, que calculan una evasión de casi 40.000 millones de pesos en 3 años. En 3 años, que pues se inició en principio de 2023 aproximadamente la causa,
pero que se sabe que vienen evadiendo. Es más, Castillo tiene otra causa por evasión de dinero que todavía no se llevó a juicio. Sí. Recordemos que él estaba con prisión domiciliaria porque le habían prescrito un problema de salud, entonces le recomendaron estar en su casa, que su casa ya la conocemos todos, es una mansión. Escúchame, con 30.000 millones evadidos, yo te consigo un certificado médico para tenerla domiciliaria. No, te quería preguntar en un momento, porque me interesan estas cosas porque uno toma dimensión a través de situaciones o pequeñas imágenes, ¿no? Que la guita se contaba de abultos, o sea, viste como cuando en algún momento se habló de bolsos, o sea, como era, che, este bulto es tanto, o sea, imagínate la cantidad de plata que manejaba esta gente. Sí, y en dólares. Los bultos se contaban, como decías, es 1 millón. O sea, movían una cantidad de plata en negro que ya se le fue de las manos, hasta la propia justicia ya no sabe de cuánto dinero se está hablando. Eso es un aproximado, imagínate todo lo que tienen metido en todas las empresas, sociedades fantasmas. Incluso están mencionados también en los Panama Papers, que habrían tenido una offshore allá, así que se habla de un fraude multimillonario a gran escala y que no se sabe hasta dónde puede llegar. Sí, y vamos a seguir bien pendientes de eso. La última que te hago, Caro, es ¿qué se sabe respecto de la justicia? Se entiende que para poder investigar en profundidad tiene que mantener cerradas las ferias. Por otro lado, esta situación en paralelo donde decís, bueno, los feriantes están pidiendo déjame abrir, o si querés, digo, paso por el filtro que tenga de pasar y sigo laburando. ¿No pareciera que esto vaya a pasar, o por lo menos qué tiempo puede tomarse la justicia diciendo estas 3 ferias cerradas hasta nuevo aviso? No, y eso tiene que ver también con todos los allanamientos que se estuvieron haciendo, más de 60 allanamientos, recaudando toda la documentación que sea necesaria. Bueno, en el medio los puesteros, que ahora algunos están yendo a Flores a vender, pero acá lo que tiene que intervenir también es el Estado, porque esto está en la provincia de Buenos Aires. Lo que se hizo, bueno, les doy un ejemplo, en la ciudad de La Plata pasó, pero a mínima escala, o sea, no tiene la dimensión de esto, porque hizo Estado. Los feriantes necesitan no tienen un predio regulado, claro. Nosotros el predio. Nosotros le vamos a trabajar y seguir vendiendo. Obviamente no la ropa trucha, se sacó de circulación, por lo menos no visible, no sabemos si se está. Pero bueno, esto es que acá tiene que intervenir tanto la justicia como también el gobierno, en este caso de Axel Kicillof, y bueno, el municipio de Loma de Zamora, sentarse y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque hay muchísimos puestos de trabajo que se están perdiendo, muchas familias que están quedándose sin su puesto de trabajo, sí. Y bueno, están hoy cortando el puente de la Noria. Por el momento está un poco tranquilizada la situación, pero bueno, no sabemos qué puede pasar en los próximos días porque esto va a seguir sucediendo. O sea, la justicia es lenta, no va a actuar rápido, y lo que tiene que hacer el juez Armela es ahora decir, bueno, ¿esto queda cerrado o no? Porque la FIP, bueno, ahora ARCA puede ir, cerrar no, sino pedir la clausura, qué sé yo, pero el que tiene la última palabra es el juez. O sea, el juez decide si eso sigue abierto o no. Así que bueno, hay que esperar eso. Gracias, Caro, gracias por tu trabajo y por estos detalles, para conocer un poco más en profundidad de lo que va pasando, eso que decís en titulitos, viste, al pasar, y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué cortan? Una protesta que además va a seguir, ¿eh? Ahí la teníamos a Carolina Villalba, colega de TN, que investigó en profundidad el caso. Bueno, nos vamos a meter de lleno con este tema que tiene que ver con la fecha, pero antes, Aye, todo tuyo. Todo mío. Bueno, quiero mencionarte una artista que no te menciono nunca, que me parece que desde que llegué acá nunca la hemos hablado. Yami Safiet. Ah, no, sí, me suena porque en algún momento la descubrí, supongo que en Spotify. En Spotify, seguramente, porque tiene canciones muy conocidas. En Otra Vida, Querida Yo, El Bolero. Tiene colaboraciones con Milo J, así que si ya sos tu nene, en una de esas quizás la ves. No es del disco nuevo de Milo, pero quizás en una de esas. Tiene colaboraciones con Camilo, es una artista muy conocida. Es re joven, tiene 27 años. Es bastante joven, pero tiene una canción que no es tan conocida, que viene al tema y que ustedes ya saben, acá me tiene censurada de poner música, pero ustedes lo van a googlear, van a hacer la tarea en su casa, van a poner la canción, se llama Tan Fuerte, y te voy a leer un pedacito nomás para que de introducción al tema del día.
Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión, la esperanza se me va si prendo la televisión. Y sigue, y es una letra que me parece que nos interpela a todas las mujeres y que queda perfecto para este día de 10 años del Ni Una Menos. Que ojalá pudiéramos repasar y visualizar, no hablo solamente de la música, hay un montón de temas que pudimos escuchar y conocer y que pudieron inspirar lo que fue una movilización masiva. ¿Qué estabas haciendo vos hace 10 años? Hace 10 años iba a la escuela. ¿Ibas a la escuela? Sí. ¿Vos fuiste al Ni Una Menos, a la marcha? Al de la escuela, después hice memoria y no. Fui al del aborto. Ah, ok. Para el aborto. Pero en 2015, o sea, que estabas en la escuela. Yo estaba en la escuela, sí. Sí, y te habrás enterado después. No, nos enteramos en ese mismo día. Toda la previa de aquellos días fueron muy febriles. Sí, fue febril. Y en la escuela se hablaba del tema, era un tema que se hablaba. Sí. Yo ya además estaba bastante grande, en la escuela tenía 16. O sea, sí. Bueno, en lo personal lo hablábamos el otro día cuando vino Mercedes Funes, que fue parte de este grupo de colegas, de comunicadoras que en su momento, encabezado por ese tuit de Marcelita Ojeda, amiga, que veníamos cubriendo, y de alguna manera quienes estábamos en la calle y cubrimos noticias distintas, hoy un incendio, mañana no sé qué, empezó a repetirse una cosa que uno nunca sabe qué es antes, ¿no? Si empezaba a visibilizarse un fenómeno o si empezabas a tomar dimensión de algo que era un fenómeno. ¿Qué pasa? Que hoy cubríamos la muerte, el asesinato de una piba, que llegamos a decir crimen pasional, que empezábamos a pensar el contexto de esa muerte de una mujer, que podía ser, bueno, pero ¿qué pasó? No, el tipo la cagó a palos, y entonces en un hospital, no, la prendió fuego, no, y en tal... Pará, ¿qué pasa? Ángeles Rawson, o sea, en plena capital federal, en Palermo, ¿cómo la SEAMSE? ¿Cómo un tacho de basura? Después nos enterábamos que era Mangieri, que había estado en la puerta del edificio dándonos declaración a nosotros cuando tratábamos de ver dónde, no, pero ¿y dónde vivía la piba? No sé qué. Después esta historia que se convirtió en emblema, y esa madre que estuvo en esa marcha del Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. Cuando un femicidio, en este caso, dispara un hartazgo colectivo a través de un llamado que fue en un tuit, y por supuesto que el feminismo tiene sucesivas olas anteriores. Acá hay una construcción que por eso llega hoy a la forma que puede. En aquel momento Marcelita tiró ese tuit, dijimos, sí, ¿estás para una movilización? Y decíamos, como periodistas, bueno, vayamos a algún lugar que sea visible, y por ahí conseguimos con suerte una cámara, y por ahí tenemos la estrategia de meter un mensaje que llama la atención, y pensábamos en el recuadrito del diario, en algún rinconcito mediático que pudiera visibilizar, cuando las redes empezaban a tener fuerza, cuando Twitter empezaba a ser un parlante posible para hacerse oír. Y salió el hashtag y empezó a crecer y crecer y crecer, y en un momento soltás y decís, esto es imparable. Y de hecho lo fue. Fue imparable. Pensar hoy, 10 años después, somos otras, estamos mejores, creo, estamos mejor plantadas, no solo porque estamos más grandes, digo, como mujeres, en mi caso como periodistas, nuestro grupo, el movimiento, y fueron pasando un montón de cosas. Y hoy aparecían un montón de balances. Vamos a repasar algunos números. Yo detesto las cifras. Amo las cifras porque soy muy esquemática y porque soy periodista y siempre viste que pregunto la estadística y la cosa. Te iba a decir, vale a más las cifras. Pero lo que detesto es cuando algo solamente está reducido a un número. Porque, sí. Sobre todo cuando hablamos de mujeres muertas. Pero vamos a repasar una especie de balance que te preparamos. Y hay muchas otras cifras, pero repasamos simplemente algunos de estos datos. Desde 2015 a esta parte hubo 2.589 femicidios en Argentina. Estamos hablando de uno cada 33 horas, y esto según el Observatorio de Mumalá, que es una de las organizaciones que en un momento empezó a contar. La primera, ¿se acuerdan? La Casa del Encuentro. El 86% fueron femicidios directos. A ver, ¿por qué se habla de femicidios directos? Está el femicidio directo, el que van y asesinan a una mujer. Está el femicidio vinculado, que es que te asesinan a un hijo. ¿Por qué? Porque quieren hacerte daño. En realidad quieren apuntar a la mujer, pero van a lo que más le duele. 2.788 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos de madre. Mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. Y tenemos más números. 64% de los femicidios ocurrieron en el hogar de la víctima, en sus casas. Mujeres que no siempre estaban conviviendo con ellas, pero que iban ahí. El 50% de las víctimas tenían entre 19 y 40 años. Y tenemos algunos otros datos que hoy también, digo, hay distintas cuestiones para repasar y ahora nos vamos a meter de lleno.
en este tema. Yo decía las estadísticas, pero hay números que sí me parece que son representativos, ¿no? El número a veces como te marea. 54% de las mujeres que fueron asesinadas en estos 10 años tenía una orden de restricción. Es decir, había ido a pedir ayuda, sospechaba de ese violento, se suponía que esa restricción que hace impide que el tipo se te acerque. Bueno, por supuesto que fue violada esa restricción porque terminaron matando a estas mujeres. 1 de cada 10 tenía botón antipánico. O sea, fue un pasito más allá. No solo la restricción, cuando te dan el botón antipánico te quieren proteger más. Obviamente no llegaron a accionarlo, o si lo accionaron, cuando acudieron ya encontraron el desastre. Y así podría seguir. Bueno, me parece interesante para no solamente repasar entonces cifras, sino ver cómo estamos hoy, en un momento que claramente es bien difícil. Lucila Galkin es directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina y está con nosotros hoy. Hola Lucila, gracias. Hola, ¿qué tal Valeria? Encantada de estar con ustedes. Y gracias por venir también, porque sabemos que son fechas donde de repente crece esa demanda, ¿no? Que una notita, que esto, que lo otro, que la actividad. Algo que agradecemos en este streaming es tener rato largo para conversar y desgranar esos datos. Yo decía, me parecen antipáticos y en otro punto necesarios, así que es un mix un poco, ¿no? De todo. ¿Cómo llegás vos a y qué estabas haciendo en realidad hace 10 años? Bueno, estuve en esa primera movilización Ponete bien esto, pero sí. Perdón. Fui parte también de esa movilización en 2015. Trabajaba ahí muy cerca en el centro y la verdad nos convocó a salir a la calle, ¿no? El grito de basta de femicidios, de basta de violencia de género, de violencia machista. ¿Estabas en Amnistía ya? No, trabajaba en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bueno, había ahí algo que seguramente involucraba muchos casos de mujeres. Así es. Constantemente recibíamos casos de violencia de género también. ¿Qué sentís que pasó en estos 10 años? Ahora nos vamos a poner así como en un balance un poco más profundo, pero ¿qué despertó aquel Ni Una Menos, crees? Bueno, creo que fue un hito, fue un antes y un después en nuestra sociedad que logró transformaciones sumamente importantes que hoy creo que es importante destacar, que se haya creado a partir de ese reclamo colectivo el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le permite poner un dato y respaldar una demanda histórica que había estado invisibilizada. Y hablar de cuántos femicidios ocurren hoy en la sociedad argentina, que nos permite diseñar políticas públicas eficaces y eficientes para atender esa problemática. La creación del cuerpo de abogadas para atender a las víctimas de violencia de género, la creación de fiscalías especializadas, la ley Micaela para la formación, ¿no? de los funcionarios. Por supuesto, la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, que esa movilización masiva creo que no se hubiera podido dar con la masividad que se dio si no hubiera sido precedida por el Ni Una Menos. También la ley de los 1000 días, que acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad a decidir continuar con el embarazo si así lo desean. Recientemente la ley Olimpia, que reconoce otra modalidad de violencia, la violencia digital y el impacto que esto tiene en la vida de mujeres y niñas. Entonces, creo que, y podría seguir enumerando, ¿no? El programa Acompañar, bueno, como que los hitos fueron muchísimos y sumamente importantes, que se haya creado un programa nacional contra la violencia de género, ¿no? Pensar la problemática de manera estructural y cómo dar respuestas integrales ante este fenómeno social. Por supuesto, hoy nos encontramos en un panorama muy desalentador, ¿no? Con un gobierno que niega que exista la violencia de género como fenómeno, ¿no? Como si las violencias no tuvieran género. Bueno, vemos que esto nos representa, por supuesto, un desafío muy grande, que es un fenómeno imposible de desconocer, pero que es necesario volver a poner en palabras cosas que fuimos poniendo en palabras durante todos estos años. Yo creo que nos descoloca a nivel tal que en esta cuestión de a veces, esto pasa en todos los órdenes, ¿no? Avanzar 3 casilleros, retroceder 1, pero seguir avanzando, te vuelve tan atrás, ¿no? Es como el juego de la oca, volvés a 0. A veces a mí me cuesta como empezar de 0 y explicar que esto es violencia de género. Como podríamos discutir el vaciamiento de algunos programas y ahí te pueden decir que la motosierra también llegó ahí, entonces como llegó a otros sectores, bueno, te pones a pelear un poco esa cuestión o la importancia de por qué este programa sobre otro. Pero cuando te discuten si la igualdad, digo, incluso laboral, ¿no? Como que no existe el techo de cristal, como que no existe la brecha salarial, como por dónde empezar.
Y es sumamente complejo, pero bueno, primero es empezar por señalar que desconocer la violencia de género no hace que desaparezca, sino que por el contrario la profundiza y que esos recortes presupuestarios cuestan vidas, ¿no? Las cifras hablan por sí solas. Entonces, bueno, ¿cómo seguir sosteniendo? Es la primera vez en 40 años que el Estado argentino carece de un organismo especializado para atender y prevenir la violencia de género. O sea, es sumamente grave. Por supuesto, esto hace que el Estado argentino incurra en responsabilidad internacional ante organismos de protección de derechos humanos, y desde Amnistía Internacional hemos llevado esto a, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ante expertos de Naciones Unidas para que el Estado rinda cuentas ante la ausencia de políticas para atender la violencia de género en la Argentina. Pero, por supuesto, también es necesario volver a profundizar la conversación, ¿no? Volver a poner en palabras de qué se trata, que el femicidio es probablemente la cara más visible y más extrema de la violencia de género, pero nosotros vivimos en un entramado social que está rodeado de múltiples manifestaciones de la violencia de género económica, obstétrica, psicológica, digital. Digo, podemos hablar y tiene su impacto en nuestras condiciones de vida, ¿no? La violencia digital de género, vemos cómo ha limitado las voces de mujeres en los medios masivos de comunicación, hoy la retracción que hay en cuanto a editoras de género en los medios masivos de comunicación, o podemos hablar de la autocensura que tienen que atravesar muchas mujeres en medios de comunicación. La autonomía reproductiva, hoy cuando se eliminó el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Estamos hablando de niñas entre 10 y 19 años que no pueden decidir sobre sus propias vidas. La verdad que el escenario es sumamente grave. Entonces creo que lo que nos muestra es que alzar la voz hace 10 años atrás nos permitió construir un montón, y hoy esto nos tiene que encontrar más unidos que nunca para continuar profundizando estos reclamos. Sí. ¿Cuánto crees que nos va a costar volver a recobrar la fuerza que teníamos en 2010, hace 10 años atrás, que no tenemos ahora y que yo la veo por lo menos un poco lejos? Sí, no diría que perdimos la fuerza. Creo que cuando se dan algunos hechos que generan demasiada indignación, demostramos que la fuerza está en las calles, como fue después de los dichos del presidente en Davos, que tuvo la manifestación masiva en febrero, o cuando sucedió lo del financiamiento de la educación universitaria. Digo, hay algunos hechos que hacen que volvamos a salir a la calle. Creo que hoy son tantos los frentes. Y es tan grande el desmantelamiento que, bueno, por supuesto hay una erosión, porque estamos todo el tiempo atendiendo distintas cuestiones, y creo que eso es parte de la estrategia, ¿no? Que esto que dicen los ingenieros del caos, bueno, estamos viviendo en un caos en el cual es difícil ver qué frenar primero, a qué reaccionar primero. Vos sabés que la vez pasada escuchaba a un colega de otro rubro, nada que ver, pero hablaban de eso, digo, incluso económicas, ¿no? Como, bueno, cuando tuvimos el proyecto de ley de 250 artículos, o sea, no llegás a leer en profundidad, entonces pasa. Y esto un poco marea en todos los órdenes. Es cierto que hay que necesitar hay que permitirse, ¿no? Barajar y dar de nuevo, replantearse estrategias o ver lo importante y lo oportuno. Respecto de lo que decías, me acuerdo cuando elaborábamos el documento en 2015, uno de los debates puertas adentro era, ¿cómo ponemos, cómo escribimos, cómo redactamos el tema del aborto? No estaba la sociedad en condiciones de dar esa batalla en el medio de una movilización que además tenía como principal bandera ir contra los femicidios. Pero no queríamos dejar de expresarlo. Entonces hubo una manera, que por supuesto todas comunicadoras, se encontró la manera de nombrar la propia decisión, y yo creo, después fue debate durante algún tiempo, estaban los que, viste, te tildan de timoratos, y decís, para mí es estratégico. Claro. Y ahora hay que plantear otras estrategias también, ¿no? Sin duda, creo que una de ellas es reflexionar sobre cómo seguir profundizando este cambio, cómo sumar a los varones. Hoy está toda la discusión, y creo que hay que entender que no es que hay que hacerle un lugar en los feminismos o desde los feminismos a los varones, sino que los varones tienen que sentirse interpelados, digamos, por esta lucha, porque los incluye en la sociedad en la que elegimos vivir y construir, ¿no? Por supuesto, hay que revisar privilegios, revisar prácticas, masculinidades, cómo construir relaciones más justas. Pero bueno, esto de alguna manera también es entender que no es hablarle a los varones desde la culpa, sino desde la corresponsabilidad de en qué sociedad queremos vivir.
Sí, yo creo que eso sí de alguna manera plantó una semillita que germinó y que no es tan fácil de sacar. Quizás ciertos discursos desde el poder exacerban el odio, o pareciera que lo permiten en un punto, en las calles se ve esto, pero puertas adentro de los hogares algo cambió. Quizás es demasiado reducido el ámbito, ¿viste? o muy chiquitito en el círculo que uno se mueve, pero de repente a los maridos, de repente a las parejas, algo cambió y eso se instaló. Digo, eso nos cambió a todas, nos relacionamos de otra manera, exigimos de otra manera, ¿no? Totalmente, sí. Yo también creo que eso cambió hacia dentro de los hogares, que cambió en las escuelas. Sí. Que hoy las juventudes están paradas en otro lugar con respecto a la violencia de género, más allá de todo lo que falta seguir construyendo desde ya. Sí. Pero sí, creo que eso lo transformamos y de eso no nos va a sacar nadie. Hoy creo que de alguna manera lo que buscan es, bueno, construir un chivo expiatorio al cual responsabilizar de problemas sociales que estamos enfrentando, de la crisis económica, de que, bueno, que el costo no lo pagó la casta, como se dijo, sino que está recayendo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y bueno, una forma de correr, ¿no? El centro de atención, el foco de atención es responsabilizar a las mujeres de los problemas sociales y decir que fueron privilegios en vez de hablar de que fue una reparación. Claro. ¿No? De tantos años de desigualdad estructural tan profunda que todavía hay mucho por construir, ¿no? Todavía tenemos una corte conformada por jueces solo varones, todavía tenemos un montón de compañías en las cuales las mujeres no llegan a estar en los espacios de toma de decisión y podríamos nombrar múltiples formas en las que se ve cómo la desigualdad todavía es tan profunda, ¿no? Y la moratoria jubilatoria, o sea, básicamente beneficiaba a mujeres, pero no por apuntar a ellas, sino por darles la oportunidad que no tuvieron, porque se quedaron cuidando a los pibes o a sus adultos mayores también, dentro de las casas. Y resignaron años de aportes, si querés, en términos de trabajo, ¿no? Me quedo con lo de los jóvenes y apunto a Aye de nuevo, porque si vos estabas en el colegio y después empezaron como esas primeras relaciones y qué sé yo, digo, apareció el consentimiento como algo inamovible, ¿no? Hoy en día. Digo, porque en algún momento no lo teníamos. Sí, pero en relaciones además de ambos sexos. O sea, creo que eso era lo que quizás no se hablaba antes, pero en mi generación al menos sí, desde el momento cero. O sea, no se discute. Eso no se discute. Sí, no se discute. Por lo menos yo nunca lo discutí. Como eso es algo que tiene que estar instaladísimo, por lo menos. En mí, y lo veo en mi entorno también, en mis amigas y todo, como que es algo que hablamos además. Sí. Y sí, eso no. Cuando antes los noviazgos violentos estaban muy invisibilizados, ¿no? Cuando el consentimiento no era un tema, ni en las mesas de familia, ni en las aulas, no se podía hablar de en qué momento que es reversible, que tiene que ser claro, que uno es dinámico, que uno puede cambiar puede decidir salir a cenar con alguien y no por eso significa que uno se quiera acostar y uno tiene derecho a decir no en cualquier momento. Tal cual. El otro día igual se quedaba completamente sorprendida ayer cuando vino Mercedes Funes acá y conversábamos sobre esto de la mala feminista, la buena feminista, esos deberes ser de la propia imposición al querer sumarse a un colectivo. Y ayer decía, para mí, o sea, no consigo salir con alguien y que me pague. Y Mercedes decía, nada, primera cita, todo bien con mi feminismo, que me pague, si no me planto y me voy. Porque digo, hay cosas que tenemos arraigadas y que es toda una deconstrucción propia también. Total. Pero quiero volver a los planteos internacionales. Me interesa porque a veces hay como material suficiente para hacer una presentación formal ante la ONU. ¿Y qué asidero tiene eso? Digo, cuando al gobierno de turno, en este caso al vigente, al de Milei, digamos, ni siquiera se plantea o niega el cambio climático, como que tampoco le importa que venga un tirón de orejas de la ONU. Bueno, a la audiencia temática en la Comisión Interamericana fueron representantes del Estado a rendir cuentas de cuáles son las políticas, por supuesto bajo el argumento de que las políticas eran ineficientes, de que había una ineficacia en el gasto público, pero lo que no demuestran es cómo van a implementar políticas para cumplir con sus obligaciones legales, y eso es lo que se le está requiriendo en distintos espacios internacionales. Claro, ¿no? porque hay pactos que ya están firmados y hay que cumplirlos, no se puede desistir de eso. Que tienen jerarquía constitucional, que no están sometidos a discusión, claro, exactamente, y que es una responsabilidad de los funcionarios del Estado garantizar esos derechos a las mujeres, a niñas, adolescentes. Claro. Esto, te podría decir, ha sido llamado la atención el Estado en varios foros, recientemente en el Comité de Derechos del Niño.
por el incumplimiento tanto de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral actualmente, que también ha sido desfinanciada, por, como comentábamos antes, el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y por las barreras en el acceso al aborto en la actualidad. Hay ahí, decís una palabra clave que es el desfinanciamiento, y vuelvo a esta idea más macro de un desfinanciamiento de un montón de áreas y no solamente las de género. ¿Por qué lo digo? Porque esto de la motosierra, por ejemplo, dejó sin efecto al cupo laboral trans. O sea, como echaron a un montón de gente, entre otros, a un puñado de personas trans que ocupaban cargos públicos en distintas administraciones, eso no se repuso ni mucho menos, y ahí se deja de cumplir el cupo y bien, gracias, la ley no se está cumpliendo. El programa Acompañar no se cerró del mismo modo que, que en todos, porque estoy pensando en la ley Brisa, tampoco, o sea, pero nos contaban que los pagos no llegaban. Entonces, el desfinanciamiento, cuando tenés como argumento un presupuesto 2024 que no se votó, no se aprobó y se está laburando con el de 2023, pareciera casi una explicación o una buena excusa. Sí, pero bueno, las medidas de austeridad no justifican el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y esto es lo que desde Amnistía también hemos hecho llegar al FMI, ¿no? Que esas medidas de austeridad no justifican de modo alguno que se incumpla con compromisos internacionales, que son estándares que el FMI también tiene en cuenta a la hora de decidir si financiar o no un país, que sea un país que previene, atiende, combate y busca erradicar la violencia de género, sobre todo porque una sociedad sin violencia de género también es una sociedad con más potencial al desarrollo. Obvio. De hecho, esos tirones de orejas que vinieron del fondo probablemente tuvieron que ver con estas cuestiones en donde, bueno, no te zarpes, o sea, estás ajustando más incluso de lo que te pedimos. Y hablaba incluso de la igualdad social, no solamente las cuestiones de género, pero digo, hay ahí advertencias en todo caso que hay que tener en cuenta. Exacto, se nota que detrás de estas decisiones que se buscan respaldar en el argumento de eficiencia del gasto público, en realidad lo que hay es toda una ideología que busca ir en contra de un montón de derechos conquistados y volver a relegar a las mujeres al ámbito doméstico, a las tareas de cuidado y a la reproducción, que ¿no? lo dicen, de hecho. Lo dicen tranquilamente. Sin mucha vuelta, sí. Ahora, cuando por lo general hay un Estado ausente en una problemática, siempre hay otro grupo que no le corresponde, pero siempre hay otros grupos que salen a solidarizarse con esa problemática. Hoy una mujer que está sufriendo violencia de género y que quizás no recibe la ayuda que necesita del Estado, ¿a qué grupos puede comunicarse? Bueno, hay múltiples espacios, o sea, la verdad que son muchas las organizaciones territoriales que siguen presentes y acompañando en los distintos puntos del país. Bueno, sí han dejado de funcionar muchos, pero centros de acceso a la justicia, por ejemplo, también, o las fiscalías especializadas o las comisarías de género. Digo, hay distintos espacios en donde el personal, gracias a la ley Micaela y muchos otros dispositivos, han logrado que el personal esté familiarizado y capacitado con perspectiva de género para poder dar una respuesta, y después múltiples organizaciones de la sociedad civil que venimos acompañando desde distintos enfoques estas temáticas. Por ejemplo, digo, con el tema de violencia a la autonomía reproductiva, Amnistía cuenta con un formulario para denunciar las barreras que hay actualmente en el acceso al aborto legal, y vamos ante cada una de esas denuncias tomando acciones para remover esas barreras estructurales, sentar un precedente y de esa manera, bueno, exigir que se garantice el acceso, ¿no? ¿Y qué está peor de todo en ese sentido? Porque es cierto que nombramos desfinanciación de distintas, y entonces te llegan denuncias, pero más sueltas, ¿viste? Hoy, ¿qué es lo más urgente si tuviéramos que elegir un frente? Sé que son muchos. Sí, son demasiados, y no podría decir que uno está por sobre otro. Creo que todos son sumamente importantes. Por supuesto, bueno, nos tenemos que focalizar en algunos, y estamos muy focalizados en lo que está sucediendo con el acceso a derechos sexuales y reproductivos, porque se pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, de niñas, de adolescentes. Digo, está sumamente demostrado, solo por dar un ejemplo, de que el embarazo no intencional en la adolescencia es una de las principales causas de la reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Porque muchas niñas que son madres durante su adolescencia abandonan sus estudios y luego no pueden insertarse en el mercado laboral formal y acceden a condiciones más precarias de trabajo, y esto genera una reproducción intergeneracional de la pobreza. Lo vemos además esto profundizado porque hay un drástico recorte de acceso a métodos anticonceptivos. Eso me parece clave, y lo pensaba mientras hablabas del tema que tiene que ver con acceso a la salud sexual y reproductiva, porque como hay mecanismos de resistencia, si querés,
encontrás dispositivos de ayuda. Entonces va a haber alguien que te escuche, va a haber alguien que te abra las puertas de su casa, aunque no vaya a un hogar formal de contención a las víctimas. Hay hasta abogadas que se ponen a disposición, cuando en realidad el sistema público de abogados de patrocinio jurídico gratuito está muy, muy resentido. Pero si no tenés el parche, si no te llega el anticonceptivo porque no mandaron insumos, si no te mandan las pastillas para hacer una interrupción del embarazo, es medicación cara por otra parte. Entonces no hay ahí un salvataje por lo menos masivo que pueda dar respuesta. No, es sumamente grave. El recorte en métodos anticonceptivos, test de embarazo, anticoncepción hormonal de emergencia fue de un 81% de 2024 respecto de 2023. O sea, es sumamente grave la situación. Y desde que asumió el gobierno Javier Milei, se paralizó por completo la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, que son la medicación para garantizar el acceso al aborto seguro y de calidad. Entonces sí, son muchas las mujeres que se comunican con Amnistía, la verdad con mucha angustia y desesperación, porque no pueden acceder a su derecho, porque pagar esa medicación es inaccesible para muchas y es avanzar con una maternidad no deseada, o como sabemos, ¿no? Ya sale una discusión saldada, son muchas mujeres que si no encuentran una respuesta por parte del Estado, bueno, recurren a métodos inseguros. Entonces no vamos a permitir que eso vuelva a pasar. Es mucho lo que avanzamos para lograr y es mucho la evidencia que tenemos luego de los años de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, cómo hubo mejoras en materia de salud pública, cómo se logró bajar la mortalidad materna por aborto. Bueno, entonces con toda esa evidencia, cómo seguir exigiendo que se profundicen las políticas. Hay un montón de profesionales que se formaron, que saben de la importancia de garantizar hoy la ley y que siguen en el terreno articulando con las organizaciones de la sociedad civil para que en cada uno de esos casos las mujeres terminen accediendo a su derecho. Y en el respecto del, el mundo, y pienso en Estados Unidos, pero bueno, respecto de otros países, cómo estamos, viste, estos rankings desde el lado negativo, ¿no? Cómo estamos, porque parece todo tan alineado también a la política de Trump. Sí, estamos sumamente alineados a la política de Trump. Vemos muchas de las prácticas que hoy se desarrollan acá que están casi como en lo que llamamos el blueprint, el manual del proyecto 2025 de Trump, desarrollado por la organización Heritage Foundation, en donde vemos que muchas de las medidas que se sugieren tomar acá ya se están implementando acá, como si fuéramos un laboratorio de prueba de hasta dónde uno puede como tirar, ¿no?, de la cuerda. Y vulnerar los derechos de las mujeres. Y se ve en esto de, no garantizar el acceso a la educación sexual integral, reforzar que los padres tienen derecho sobre la educación de sus hijos, cuando sabemos la problemática sobre el abuso sexual infantil, que en la mayor cantidad de casos ocurre dentro del ámbito intrafamiliar por un pariente o familiar cercano. Tenemos, por supuesto, el desconocimiento del derecho a la identidad de género, a las familias diversas. Lo vemos, por supuesto, con los recortes en temas de salud sexual y reproductiva. Lo vemos con esto de poner otra vez en el foco a la familia y las discusiones sobre las tasas de natalidad, ¿no? Correr el eje de la discusión. Vemos que es parte de una avanzada que no solo se está dando en Argentina, en Estados Unidos, lo vemos en Hungría también, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo hemos visto en distintas latitudes, entendiendo que es parte de una avanzada de la ultraderecha para, intentar retrotraernos a una sociedad que dejamos atrás, gracias por suerte, hace muchos, muchos años, pero esto, ¿no?, de volver a colocar a la mujer dentro del ámbito doméstico, de volver a llevarnos a pensarnos solo en nuestro rol reproductivo y en tareas de cuidados, desconociendo, todos los derechos conquistados. El cuento de la criada. Se parece bastante. Mañana va a haber movilización. Hoy, de hecho, hay una pequeña movilización, en realidad una manifestación sobre la Plaza Congreso, frente al Congreso, sin corte de calles, de familiares de víctimas de femicidio, familiares de unas 150 mujeres asesinadas que dijeron, la fecha es importante y vamos el 3 de junio, pero el resto marcha mañana. Una movilización que se va a sumar en apoyo también a los jubilados, de alguna manera, hoy lo decíamos, ¿no? Estos miércoles tomados como bandera también de lucha en un gobierno que, por otra parte, viene teniendo políticas muy duras respecto de no ceder las calles. Pero ahí estaremos, en las calles de todos modos. Gracias, gracias por aclararnos un poquito el panorama de cómo estamos. Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, un panorama crudo pero real. Decíamos, si no alcanzan los números o si los números a veces suelen ser un poco fríos, todo el contexto nos permite ubicarnos, ¿no? Sí, es que para mí es muy importante reflexionar que detrás de ese más de 2.500 personas, justamente son personas. Hay familias, hay padres, hay madres, hay hijos, o sea, como no quedarnos en que es un número, porque no es un número. No, y muchas veces en esas manifestaciones era, bueno, pongamos las figuras, ¿no? Pongamos, digo, la figura humana, que cobre dimensión, de espacio, de temporalidad, de nombre propio, de historias detrás de cada una de estas situaciones. Y si algo llama la atención en todo caso, con mayores políticas públicas, con menos políticas, es que más o menos esta frecuencia sigue estando, ¿no? Cada 31 horas una mujer es asesinada en nuestro país por violencia de género. A mí el número me parece una absoluta locura. Sí. O sea, una absoluta locura porque además no... ¿Viste? Decís, ¿y cuándo va a pasar que empiece a hacer cada más horas? O sea, ¿no sentís que hace mucho tiempo viene como sí, con esta velocidad? Lo que pasa es que a veces, bueno, y a veces, lo que pasa es que esta estadística es tramposa en el sentido de que por ahí te dicen, bueno, pero ves que no pasó nada, hubo un montón de políticas públicas, entonces el recorte o una chicana del tema de la excepción pero, y la regla, ¿no? Bueno, fueron ministerio y entonces no cambió nada. A mí eso me molesta, me molesta sobremanera, porque digo, bueno, si no funcionaba, hacelo funcionar. En vez de decir no funcionaba, saquémoslo. No, claro, van a jerarquizar y darle un lugar a una política pública que evidentemente se va desjerarquizando o directamente, como ahora, desaparece. De todos modos, también hay algo que es cierto y que yo oscilo entre cierto entusiasmo y una cuestión como bastante más apocalíptica, que es, a ver, también es cierto que son cambios estructurales y sociales muy importantes y que ni siquiera son de Argentina o de la región, sino del mundo, los lugares sí. Hay lugares de los que ya no se vuelve atrás y otros que sí, que van y vienen. El tema de las violencias, particularmente con la mujer como víctima, bueno, necesita ahí un contexto, un apoyo, una política pública para dar respuesta a algo que evidentemente se instaló y que hay que erradicar, que bueno, para eso en definitiva estamos luchando, ¿no? Desde los micrófonos, desde las calles. Sabés que en colación a esto, voy a meterte una noticia que nada que ver, que no sé si la hablaron ayer, pero que me parece importante para destacar lo que está pasando en otros lados del mundo, que en Irán ayer se suspendió la ley que obligaba a las mujeres a usar el hijab. ¿Ah, sí? Sí. Se suspendió temporalmente. O sea, no vamos a cantar victoria, ¿no? Pero temporalmente se suspendió y no sé si puedo mostrarlo, si se llega a ver este video. A ver. A ver ahí, más o menos. Si se llega a ver. Esto fue en vivo cuando se anunció una de las chicas que, bueno, justamente se movilizaba para que esto pase, lo hace en vivo y es muy emotivo el video. Ya la imagen de alguien completamente tapado y que tiene pelo, tiene cara, sí. Bueno, que es un poco lo que busca ocultar este tipo de culturas, ¿no? Me parecía importante contarlo. Sí. Bueno, y es difícil saltar como a otro tema completamente trivial, pero un poco de esto se trata. Nada, vamos a hablar. ¿A otra mujer? Sí, me gustó esta. ¿Vamos ¿no? con otra mujer? ¿La de Taylor? Vamos con Taylor. Dale, me gustó. Vamos a hablar de mujeres empoderadas. Eso. Sí, porque lo que venía pasando... No sé si Vale está en el lore de todo este tema. A ver. Pero hace ya unos años, en 2019, el representante de Taylor, que también fue representante de otros cantantes como Justin y demás, no, por favor, acá estamos así, con mocos, es lo que hay, vendió todo su catálogo. O sea, lo vendió. Todos los discos que tenía de ella, desde el 2005 hasta el 2019, dijo, los vendo por $30 millones. ¿Pero y la guita se la quedó él? Claro, ella no. O sea, y ella no tenía, sus letras, ¿entendés? No tenía sus canciones, no eran de ellas. No era dueña de sus propias canciones. Entonces lo que hizo fue bueno. Porque igual me gusta porque ella se reinventó. Dijo, no puedo usar mis letras, mis canciones, porque no son mías, las regrabo. Claro. Y volvió a hacer sus álbumes, los volvió a grabar en Taylor's Versions. Y que quizás eso sí, más o menos sabías. Sí. Entonces las fanáticas, muy fanáticas de Taylor, hasta
el viernes pasado no escuchaban los discos originales, sino que escuchaban las grabaciones que hizo ella de nuevo. Claro. Sus Taylor versions. Para Faltaba darle los dividendos, además, porque si no le está dando de comer al justamente canalla para ese. eso. Justamente para eso. Faltaba que regrabe Reputation nomás. Hace un montón que estábamos esperando que regrabe Reputation. No lo regrabó Sí. y compró todos sus discos de nuevo. Así que Pero ya... no entiendo cómo, o sea, te estafan, queda en evidencia. Es obvio que es ella la que alguien compra, la estafó y ella tiene que ¿Sabés qué? poner Pero- lista para recuperar sus propias letras. Sí, porque en la industria musical hay que tener mucho cuidado con la letra chica de los contratos que uno firma, Oh. evidentemente. Porque, sin ir más lejos, eso le pasó a Pablo Londra, que estuvo sin cantar un montón de años Sí. porque sus letras, o sea, sus canciones no le pertenecían a representante o la discográfica, no me acuerdo muy bien cómo había sido el conflicto de Sí. Pablo, pero pasa mucho acá. Que hay que tener mucho cuidado con lo que uno firma. Sí. Pero bueno, ella los compró, dicen que, yo te digo lo que se dice. porque Pablo Londra estaba- va a tocar ahora. ¿Vos vas a ir? Estás a full con la agenda musical. Porque me Vale. invitaron. No sé si ir a ¿Quién Milo la J o invita, a Pablo Vale? Londra. ¿Quién la invita? Ay, ¿Me chicos. invitás vos? Por ahí te Invitame, invito, pero ¿te escúchame. gusta? Sí, me gusta Pablo. Primero toca Milo y después toca Pablo. Sí. O sea, Sí. llévalo, pero yo ya sé que estoy haciendo mucho foco en esto, pero yo necesito que lo lleves a verlo a Milo porque le va a gustar. Sí. Llévalo a ver a Milo. Ay. Bueno, la cosa es que Taylor no quiso grabar Reputation Versions, dijo no, puso toda esa plata que tenía que poner y compró todos sus discos. Va, Así- y es dueña de nuevos. Ahora es dueña de todas sus canciones, es dueña de todos sus discos, podemos escuchar la versión que más nos guste, Ajá. porque es todo de ella ahora. Todo de ella. Todo. Hermoso. Ay, bueno, estirate un poco. Che, no contestó nunca Maxi. Es que quizás está durmiendo. Espera, vamos a escribirle de nuevo. ¿Cómo somos, Quiero saber cómo está. Me preocupo por él. Sí. ¿Estás vivo? Eran re dramáticas. De verdad somos compañeras Qué un poco difícil. tóxicas. No, esto no es tóxico. Lo voy a etiquetar. Tóxico es otra cosa. ¿Vivís? Sí, Vivís. re dramática. Bueno, no damos abasto. Este número nuestro está chequeado, Damián. Es el 36, nuestro programa de hoy. Sí. Bien. Hace 36 emisiones que estamos al aire. Un montón. Sí. Estamos acá en el patio de comidas del Abasto. Estoy pensando cuándo arrancamos, después hacemos la cuenta. ¿Por qué tanto numerito? 3 del 6. Estamos en una fecha especial, decíamos 3 de junio. El 14 arrancamos, ¿no? Tenés razón, el 14. Sí. Lunes 14. El 14 Del 4. Del 4 del 25. Sí. Perfecto. ¿Por qué tanto numerito? Se preguntarán ustedes. Estábamos esperando esta visita. Yo particularmente estaba esperando esta visita desde aquella vez Hace que un tuvimos montón. la comunicación telefónica y quedé un poquito manija con la numerología. Julieta Rutherberg está aquí con nosotros. ¿Cómo les va, chicas? Hola, Hola. Juli. Pará, te ¿Todo acomodo el bien? micrófono un toque. Bueno, Más para acá. la historia de se mi escucha vida. bárbaro, Se me estás como escucha. muy enfocada. Excelente. Muy Hola, bien. Julieta. ¿Cómo Gracias les va? por venir. Un placer, chicas. ¿Todo en tu vida es un número? No, no todo. Estaría completamente loca. Pero sí, un poquito sí, claro que sí. Un poco la numerología, que es tu especialidad, es como analizar todo en clave numérica. Sí, Sí. sí. Wow. Porque el universo es matemática y geometría. Si vos Sí. empezás por ahí, todo es número y geometría, básicamente. Sí. Y cuando vos aprendés este idioma, que es como aprender a escribir, bueno, lo usás. Sí, y eso, pero no es matemática. ¿Dónde se estudia eso? Es matemática, Sí. la técnica que yo hago la inventó Pitágoras, ¿sí? Ajá. Esto te lo tendrían que enseñar en el colegio. Esto, o sea, la existencia sería casi otra si Wow. si la gente supiera esto. Pasa que estas cosas, el saber es poder, entonces no te lo enseñan en el colegio. Es un estudio hermético, se dice. Hermético, su nombre lo dice todo, tenés que ir rasqueteando por donde puedas para levantar esa información. Yo tuve la suerte de tener una gran maestra, que es la que me cambió la vida, la que me enseñó esto, pues yo venía del palo era productora artística, laburé muchos años en la tele, en el cine, bla, bla, bla. Después me puse a estudiar counseling, soy consultora psicológica, y como esto lo hago desde mis 21, Sí.
Hoy tengo 52 casi. Ay, estás... Sí, estoy vieja. No, estás divina, no se te nota para nada. Bueno, dije, esto hay que transmitirlo, no te lo podés quedar. Pero cada número tiene como... Voy a decir una pavada, vos me corregís, yo suelto total. Como cada número tiene una energía. Claro. ¿O es la combinación o es como... ¿Cómo funciona? Es así, el número es el lenguaje de lo que no se ve, pero está. ¿Entienden? O sea, así como vos tocas un instrumento y cada nota tiene una vibración específica, que sería imposible transmitirla, es una vibración electromagnética, el número habla de la vibración electromagnética que está en lo que los científicos llaman campo cuántico. Sí. Es como medir el wifi. Vos veis un aparatito, prendés y decís, uy, mira, acá hay tantos megas, bueno... Sí. El número es un patrón cuantitativo y cualitativo de frecuencias electromagnéticas en el campo. Y eso quiere decir que por nuestra fecha de cumpleaños nos condiciona un poco a cómo vibramos después. Claro que sí. Vos sos eso. Ay, quiero que analicemos nuestros números. Vos lo elegís el día que encarnás. Si yo me bajo del bondi el 16 del las 10 de personas no 1970. eligen. Sí, las almas eligen. Ay, me fascina. Perfectamente bien el vehículo electromagnético que van a utilizar. Lo que pasa también es que operan un montón de otros números. Entonces vos, la Claro. típica que te deben decir es dos gemelos, en donde nacen en el mismo momento, piripipi, pero después está, pero 2 segundos después, pero además tenía, 4 patas, tienen, nada, lo que opere en el universo con otros números que inciden. Pero cambia el nombre del personaje y cambia la carta entera. Esa es la diferencia entre una carta astrológica y una carta numerológica. Pero cuando vos estás entre llamar Rita o Martina o Juana a tu hija, ¿le estás Sí. condicionando el futuro? Mira, no es tan complicado como parece. O sea, las almitas eligen dónde van a bajar. ¿Sí? Yo me bajo en la casa de los Jiménez, ¿sí? En Aldo Bonzi, el 16 del 10 del 73, y ahí pasan un montón de cosas. Uno elige no solamente el vehículo electromagnético que va a usar en la encarnación, ¿sí? Es como que vos fueras Mozart y digas, yo voy a tocar este tema en clave de Fa. ¿Está bien? El alma elige la clave electromagnética que va a usar, que no es lo mismo que en Fa que en Sol. Segundo, que te bajes en la casa de los González, tu alma entiende muy bien por qué baja ahí. Esto se ve mucho en las constelaciones y qué sé yo. Vos utilizás esos vehículos, papá y mamá, que es gente que lo único que hace es ser canal para que vos estés acá abajo. Ellos te van a poner un nombre y un apellido que va a traer una impronta energética. Pitágoras estudió mucho a los cabalistas, que son los que hablaban del nombre y el apellido. Y tus viejos te ponen a upita una energía que vos vas a tener que ir trascendiendo, porque es una energía que viene de ellos. Claro. Otra cosa es que vos digas, bueno, yo voy a laburar mi 16, porque yo bajé el 16 del 10, ¿entendés? Entonces, una carta numerológica tiene un montón de números, que es un entramado, ¿sí? Como vos tenés un riñón, digamos, 2 riñones, un hígado, ¿entendés? Es una cantidad de componentes que forman lo que vos sos. Hay órganos más importantes. ¿Vos podés vivir sin vaso? Sí, podés vivir sin vaso, te puede cuidar, pero podés vivir sin vaso. ¿Sin corazón? No. Entonces, dentro de una carta numerológica hay números que tienen más protagonismo que otros, ¿sí? Donde vale la pena prestarle atención. Claro. ¿Entienden? Sí, ¿Y cuáles son los que vale la pena? Tu natalicio, primero y principal, ese es el vehículo más importante, eso es lo que vos sos. Anota, vale. Es como tu célula madre. Okay. Si vos naciste un 18, un 23, esa Nací es tu un célula. 18. ¿Viste cómo te conozco? Ah. Y después, ese es el más importante, ese número es muy mejor amigo de lo que se llama misión de vida. La misión de vida es fundamental. ¿De dónde se saca? De tu natalicio entero. Día, mes y año. ¿Y hora? Eso lo podemos hacer con la carta astrológica. También en la matemática se usa un poco la hora, pero eso tiene que ver más con la carta astrológica. Pero igual, todo lo que es número yo adentro, ¿está? O sea, todo sirve. Me encanta. Entonces, día de nacimiento y misión de vida son mejores amigos, ¿sí? Perfecto. Son fundamentales. Y después hay un número que yo uso muchísimo, que se llama número de poder, que es como una llave, la llave de Feliz Domingo para la Juventud. ¿Sí? Bueno, vos sos muy jovencita, no sabes ni de qué te hablo, pero es una llavecita
que sirve para abrir un potencial muy importante que vos tenés ahí, Esperá. que hay que descorcharlo. ¿Y cuál es ese número? Eso viene de la carta, de los números de la carta entera. El número de poder. Espera, la misión de vida, ¿cuántas misiones de vida posibles hay? Una, cada No, cual tiene una. cada una, pero ¿cuántas? O sea, vos decís, ella es misión de vida 2. Ok, genial. Ay, qué interesante tus preguntas. Bueno, Pitágoras labura hasta el número 78. Ok. La técnica que el tipo hace se maneja hasta el número 78 por algo, que no lo voy a explicar acá porque me tiran Sí. con de todo, pero se usa hasta el número 78. Ok. O sea que del 1 al 78 existen misiones de vida. Ok, y la pongo en términos muy fáciles. ¿Podría haber una misión de vida servir, una misión Sí. de vida ser exitoso, una misión de Sí. vida Todas las misiones brillar? de vida. Claro. Ahora vamos a sacarlas de usted. Todas las Me misiones de fascina. vida tienen, digamos, una instancia cualitativa. ¿Tá? O sea, tu alma sabe para qué la elige esa misión de vida. La misión de vida tiene que colaborarle fuerte al día de nacimiento. ¿Para qué nos sirve? Te voy a traducir esta pregunta, que la hacemos cada vez que, por ejemplo, tenemos, no sé, el tarot y esto Sí. y lo otro. Y es, ok, yo tengo esta información. Si esta información es determinante y esto va a pasar, yo solo lo sé y sigo mi vida. Digo, si tenía que ir a comer, digo, no cambio el rumbo o no me oriento en función de lo que me digan los números. ¿O sí? No, esto es súper importante. ¿Para qué sirve este laburito? Es como un GPS. Es como que vos vengas de mi casa a la tuya con el GPS, llegás más rápido, sin tanto tránsito. O vaya a la deriva. O, ¿entendés? Claro. O sea, es un dato empírico, son ejes cartesianos en tiempo y espacio que marcan procesos, pautas muy, muy específicas, porque la matemática es exacta. Sí. ¿Está? Pitágoras es un científico, ¿está claro? Yo no hago numerología del amor, numerología álmica, no, yo hago numerología pitagórica. Ok. Entonces el pibe labura ejes cartesianos en tiempo y espacio. Vos decís, bueno, pero ya está todo escrito, me tiro a fumarme uno. Claro, claro. No, de ninguna manera. No, acá abajo existe lo que llama libre albedrío. Es lo único que nosotras tenemos acá abajo para hacer evoluciones conscientes. Entonces, vos tenés tu pauta contratada, ¿la usás o no la usás? En función de cómo vos uses esa pauta contratada, vamos subiendo escaloncitos. Claro. Si vos tenés prueba de biología de tercero y no estudiaste, te la vas a llevar a marzo. Claro, claro. Y te la van a volver a poner. Ahora, si vos entendiste que viene esa historia y qué temitas había que laburar, la rendís como una capa y pasás a Claro. sexto. Siguiente estadio, me Sí, encanta. así Ok. funciona esto, O sea, Ok. el universo es un universo, este universo está en construcción, no es para Americana 180. Me encanta. O sea, es un universo que está aprendiendo de sí mismo y nosotros somos un fractal de todo esto. Ok. ¿En qué momento te diste cuenta de que los números realmente funcionaban? Porque viste que cuando uno entra a un nuevo método, quizás está un poco escéptico al principio. Claro. Ponele, yo a Vale la veo una persona bastante escéptica. Entonces decimos... Pero viste que me ¿qué? fascinan estos Sí, temas pero y de le repente fascinan entro con estos todo. temas. Pero de repente, ¿cuál es el ejemplo más claro que digas, mirá cómo funciona? Bueno, yo. No, pero un ejemplo Más concreto escéptica nos que yo puedas no dar. había. ¿Cómo me enamoré de este proceso desde mis 20? Porque cuando me senté y me abrieron mi propia carta y me explicaron un par de cositas, dije, yo esta técnica la tengo que aprender porque, viste, es como andar con el kit de herramientas en el auto. Decir, pues yo por la duda me la llevo. Y vas entendiendo tu carta, las cosas que van sucediendo. Decís, what the fuck? O sea, estaba acá. Ay, no, es tremendo. Es como yo te pregunto a vos, che, ¿para qué aprendiste a leer y escribir? ¿Qué onda? ¿Qué haces con eso? ¿Entendés? Vivo. ¿Crees en la letra, en la lectura? Y sí, es un lenguaje empírico. O sea, cuando lo entendiste, no hay soy escéptica. Es matemática. Es matemática. ¿Qué onda ¿entendés? Pitágoras? Fue un iluminado total. El tipo, Sí, o sea... es un grosso de toda la cancha. Un estudioso, curioso como nosotras, donde dijo, bueno, a ver, vamos a tratar de entender esto. Entonces, más allá de desarrollar lo que nosotras estudiamos en el cole, el pibe fue estudiando otras cuestiones en ese momento, que no había internet, entonces se fue para Judea, ¿entendés? Se fue para Egipto, o sea, fue aprendiendo técnicas milenarias, porque el hombre existe hace 1000, mucho más que 2000 y pico, 5000, Sí. qué sé yo, y fue
entendiendo toda esta historia. ¿Qué es lo más loco? ¿Qué es lo que me hizo creer definitivamente que las cosas son así? Cuando vos vas estudiando y te das cuenta que desde hace 10.000 años, desde que el hombre empezó a documentar cosas, en cualquier parte del globo terráqueo, que no había internet, estaban hablando de lo mismo. Claro. ¿Entendés? Claro. Vos decís, qué interesante, es una canalización del hombre, donde, insisto, en Aldo Bonzi, en Perú, ¿entendés? En Jujuy y en Nueva Guinea. O sea, todos están hablando un poco de lo mismo. Esto quiere decir que es una canalización, es un lenguaje disponible en el campo que el hombre lo entendió. Me encanta algo que ocurre con Julieta, que hace un poco el camino inverso en este sentido. De repente, viste que no, tal trabajaba en un banco y se fue al camino del artista. Ella trabajaba en el mundo artístico y un día dijo, no, loco, es por acá y son los números. Son los números, es la cabeza. Mi vieja es psicóloga, psicoanalista, y en casa había mucho libro de budismo, mucho libro de yo de muy chiquitita, hacía el catch-up de todo eso y empecé a decir, che, pero ¿de qué se trata la existencia? Y entonces, y ahí empecé desde muy, muy pendeja, 13 años, empecé a cuestionarme cosas. Había un programa, ustedes son bebés las dos, pero había un programa que se llamaba Holograma, que estaba... que era una tipa, Marisa no sé cuánto, que traía todo este tipo de cosas y hacía entrevistas alucinantes a Rupert Sheldrake, a qué sé yo, y yo flipé cuando escuché que ya hace 30 y pico de años atrás el hombre, o sea, la ciencia estaba tratando de entender un montón de cosas. Ahí piqué y me puse a estudiar. Entonces, más allá de venir del mundo artístico, desde muy chica dije, yo bajé acá para entender algo y transmitirlo. Claro. Por eso me puse a estudiar después consultoría psicológica, estudié psicoinmunoendocrinología, neurociencias. O sea, yo lo que hago es agarrar la totalidad de los recursos disponibles y hacer ingeniería existencial. O sea, a eso me dedico, digamos. Bueno, entonces cuando te dicen, esto es carta numerológica, se Sí. llama. Bien. ¿Convive con otras disciplinas? Sí. ¿Convive bien con la carta astral, Sí. con la carta natal? ¿Es la misma que astral? No. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y con estas otras cuestiones. Vos decías constelaciones, hace poco vino un constelador. Un constelador. Y bueno, nada, y desde otros lugares se llega a lo mismo. Sí, porque no importa el idioma que estés hablando, sea alemán, francés o japonés, ¿sí? La información está en el campo. Se decodifica como Google Translate, que te lo decodifican diferentes cuestiones, ¿entendés? Me encanta. Entonces, yo, cuando vos venís a consultorio, si venís a tomar una sesión, voy a abrir 3 técnicas. Voy a abrir una carta numerológica pitagórica, una carta astral y una carta de numerología cuántica. Abro 3 idiomas que a mí me tienen que decir lo mismo. Uno no me puede decir hola y el otro chao. Si no hay algo que está mal, hago double check por todos lados, ¿entendés? Entonces, me aseguro que lo que veo es... Ok. En este programa estamos como en un camino, en una búsqueda. Y Yo creo que vamos a terminar muy mejores. Muy mejores. Muy mejores. Y eso bueno, ¿y qué podemos hacer así? Una cosita, un ensayito. Bueno, el programa de ustedes, ¿sí? Que nació primero que el 14 es el número de la comunicación por excelencia. Mirá. Me encanta. ¿Sí? En física cuántica, o sea, en la técnica de la cuántica se llama activación Géminis. Ahí vas a ver cómo se mezcla con la astrología. Géminis tiene que ver con la comunicación. Y es el 14 particularmente viene a elaborar una comunicación liviana, con movimiento, desenfadada, moviendo cabezas. Es una comunicación muy linda, muy linda. O sea que el programa ya invita a este proceso. Bien. Ustedes son puente, ¿está bien? Este número es un número puente. Claro. Un buen número. Sí. Esto es matemática, no se olviden. Existe el lado A y el lado B, como te enseñan en el colegio. De acá para acá positivo, de acá para acá negativo. Todos los números no son... Uy, pido no pasa milis. nada. Los números no son ni buenos ni malos, ¿está bien? Tenés la mejor versión del número y tenés lo que vos venís a ajustar con el número. Claro. En su aspecto positivo, el 14 es eso. Después, la misión de vida del programa, ¿sí? Se llama la regeneración. Ustedes traen un número 45.9, que es un número que viene a asistir. O sea, que ustedes se empiecen a meter en temas que pueden llevarle a la gente asistencia, donde la gente puede hacer el catch-up y hacer algo con esto, es muy pertinente del número que ustedes traen como misión de vida. O sea, ustedes vienen a hacer servicio. Sí. ¿Está bien? Sí. 45 per se es un número muy lindo
Y se llama la regeneración porque ustedes vienen a regenerar, ¿sí? A levantar a través de las energías de ustedes dos un montón de cosas que se lastimaron, que están medio chotas, hablando mal y pronto, Sí. y vienen a comunicar, a informar y a transmitir, más allá de la actualidad, un montón de cosas que van a ayudar a que la gente se levante. Me encanta. Sí, es un número precioso, aviso. Bien. Qué bueno. Muy importante, si quieren saberlo, ustedes van a tener que editar, ya que están en los medios las dos, tienen que aprender a editar lo que sí y lo que no. El 9 es un número de síntesis. Sí. ¿Está? Abre el placar y dice, ¿qué hago con este soquete del 84? O sea, Ok, no, no, apolillado, bien. saco. Alivianan lo que ustedes se van a ir dando cuenta, porque son muy jovencitas en este programa, lo que no va y tienen que quedarse con lo que realmente a ustedes las convoca. Porque Bien. si no, el 9 retiene por deporte cosas que no valen la pena. Así Sí. que vayan como, ¿no? Como Sí. sacudiéndose las cositas. Hicimos que no- ejercicio de eso, Sí. además, ¿no? Va a ser muy Sí. importante. Me esto. resuena. Sí. Para sí, ustedes. Me gusta. Bueno, y ¿podemos ir a nosotras ya que estamos? Sí, claro que sí. Aprovechamos un poco. Nos encanta esto. ¿Qué te Bien. tenemos que dar entonces? Fecha de nacimiento. Sí, que ¿de qué día sos? Yo soy del 17 del 5 del 76. Bien. Entonces, esto me va a dar un 23, 7 y 5, 12, 13, 14, 15. Ay, me vuelvo loca. ¿Qué? Vos tenés, vale, la misma misión de vida que el programa. No es casualité. No es casualité. No, esto pasa mucho, ¿sí? Mira vos. Bueno, vamos a empezar por tu 17. Sí, El 17 es un número 8. sí. El 8 en matemática representa un número de mucho poder. Que vos me preguntás a mí, es como el guerrero de la matemática. Tiene Sí. mucho empuje, mucha tenacidad y son grandes materializadores, ¿ok? O sea, no es un número que sea un barrilete cósmico, es un número que más bien vos lo vas a poner a materializar, ¿sí? Y es la estructura en la cabeza. Son muy pensantes, hacen encuadres muy duros, ¿sí? Sí. Y yo te diría que para que vos hagas tus upgrades, se dice, vayas subiendo escaloncitos, lo más importante para vos va a ser aprender a reestructurar tu propia dialéctica interna, tu propio encuadre. Porque el 8 se mete en un tupper Cuadrada. y se la banca, ¿no? Y de repente está 2 talles chico y, no, deja, todo bien, yo me la banqueo, déjame acá. Claro. Y no vale la pena. Entonces, como el 8 es retentivo, tiene que aprender a perderle el miedo a la reestructuración. Entonces, Ok. no, pará, tiro el tupper a la mierda, me compro un tupper 2 talles grande, me Ok. estiro, me quedo y genero nuevos encuadres, ¿sí? Pero acordes a mi propia evolución. Ok, bien. Entonces, perderle el miedo a la reestructuración, porque esto te va a ayudar siempre a materializar como corresponde. ¿Bien? Bien. Tu misión de vida te Sí. va a ayudar a regenerar a vos misma un montón de cosas que fueron muy complejas. El 8 no es un número fácil, es un número kármico, se dice. Ah, ok. ¿Por qué te fumaste algunos chinitos que más de una vez dijiste qué pasó acá? ¿Está bien? Esto puede pasar bajo un número 8. Ok. Pero como te traes la regeneración, vos siempre vas a caer bien parada. Sos como una especie de ave fénix. Ok. No vamos a hablar de tu padre en este momento, pero no te voy a exponer. ¡Ay, qué hija de puta! Tremendo. Pero el 8 es el arquetipo del papá. Todo este programa nos lleva a lo Me mismo mato, siempre. me voy a poner a llorar. No, no Pará, llores. no. Si no vamos a hablar, ya está. Escucha, Sí. dale, ¿qué más? Bien, entonces, es una energía muy potente, sos una gran líder, donde hay 8 y liderazgo, muchos presidentes, deportistas de alta gama, personas muy exitosas tienen 8 en sus cartas por su nivel de tenacidad, ni hablar, ¿sí? Claro. O sea, se la bancan fuerte, tiene una espalda muy ancha. Entonces, yo creo que lo que vos te vayas proponiendo, vale, creo que sos una tipa que lo vas a lograr materializar. Es muy importante para vos terminar de entender quién sos, qué querés y cómo lo querés. Porque a partir de ahí vas a regenerar ese yo soy que estuvo en una estructura heredada, probablemente, digamos, introyectada, se dice en psicología, que vos venís a reencuadrar. Sí. Así que, pa' Bien. Frenchy. Ahora te saco la Increíble. anual si querés.
Ay, ¿cómo sería eso? Porque vos cumpliste ahorita. Sí. Claro. 7 y 7, 14 y 5, 19, 2. Bueno, ahora acabas de entrar a un anual que se llama la versatilidad. Sí. Anual sería todo este año, o sea, De cumple a cumple. De cumple a cumple, sí. ¿Sí? Versatilidad. Versatilidad, que a vos te viene muy bien. Esto es importante que lo sepan. Sí. A ver. Todos los anuales que vamos viviendo, ¿sí?, que van del 1 al 78, matemática, no todos contratamos el mismo tipo de número, porque la conciencia sabe muy bien que tiene que laburar, capaz Qué que locura. ella no necesita laburar un número 49 como vos, Claro. y va a usar un anual 4, pero lo va a usar a través de otros números, Ok. ¿está? Acuérdense que son huellitas digitales. Que vos te hayas contratado la versatilidad significa que tu conciencia dice, yo voy a ablandar un toque de la galletita en el café con leche. O sea, me voy a poner versátil, voy a aprender a reestructurar, a entender que nada se muere, sino que todo se transforma, para poder materializar y darle los nuevos encuadres que tu 8 pide, ¿sí? Sí. Ok. Y vayas chill por la vida. Un junco te banca varias tormentas, una rama se parte. Claro. Este es la consigna de tu anual. Messi, cinturita para un lado, cinturita Claro. para el otro, ¿entendés? Ok. Versatilizando procesos. Bien. ¿Sí? Transformando y alquimizando para poder, el 4, que tu anual es 4, empieza como a devolverte cosas empíricas, porque el 4 es el número de lo empírico. Plata, quiero, no sé, quiero cambiar el auto. Bueno, sí, este año podría ser, ¿entendés? Ok. Bueno, siempre usé caja automática, bueno, pero capaz que me alcanza para con cambios, me versatilizo, pero, viste, compro un Claro. 2023 en vez de un 2018, ¿está? Sí. Pero es un año muy potente, Ok. ¿sí? Versatilizá acá y vas a ver cómo acá empiezan a pasar un montón de cosas. Bueno. Bien. Bien. ¿Vamos? Vamos. Me gustó. Me Next. gustó. Un montón. Next. Sí. Vamos. 18 A ver. del 09 del 1999. ¿Cuánto? 9. Mucho 9. Ay, Sí. encima 18 es 9-9. Claro, Sí. 8 y 8, esto me va a dar 8 y 8, 16 y 9, 25. 2, 4, 5, ¿sí? Para chequeo, porque no puedo decir chicha por limonada. 8 y 8, 16 y 9, 25, 2, 3, 4, 5. Bien. Acá tenemos las dos puntas de la escala Pocket. Vos sos un 9, porque naciste el 18, 1 más 8, 9, y tu misión de vida es un 1. ¿Está? ¿Qué quiere Ok. decir esto? El 9 viene a aprender a hacer síntesis. Así como en el caso de Vale pregunté por el padre, en tu caso voy a preguntar por los miedos de tu madre. ¿Sí? El 18 es un número donde aparecen procesos emocionales que tienen que ver más con nuestra mamá que con nosotras. Es como si me pongo upita el crepúsculo de mi vieja, ¿entendés lo que te quiero decir? Lo que mi vieja no resolvió, Claro. dale, que me lo cargo. Este número se llama el crepúsculo de la luna y lo que explica es que vos puedas aprender a discernir qué es propio y qué es de ella. ¿Ok? Qué flash. Porque uno va haciendo un loop, somos 95% inconsciente, vas chupando cosas que pasan en casa, en el Claro. colegio, en la iglesia, no sé yo, y vas en un automático, ¿está bien? Entonces, el 95% de lo que vos haces es un automático. Solo un 5% se despierta cada tanto y te dice, encendeme la luz. ¿Qué pasó acá? ¿No? Porque venís como jugando un gallito ciego. Entonces, como el 18 es un número que representa a nuestra vieja, ¿sí? Hay un proceso donde vos venís a entender, con esa misión 1, el 1 es el yo soy. No es lo que vos querés, lo que hay que hacer, es una reivindicación de mi yo soy. Entonces, Tupac te dice, no Tupac el músico, Tupac te dice, voy a hacer una edición consciente de lo que es mío y de lo que es de mamá, ¿sí? Voy a salir de un crepúsculo donde me metí como en una neblina que no es mía, prendo el ventilador, cambio paradigmas. Para vos lo fundamental es el cambio de paradigmas. Si vos venías viendo Crónica TV, cambiás a otro canal, ¿está bien? Y como la realidad no existe, depende del punto de vista del observador, empezás a generar nuevas realidades que son más representativas de vos y no de toda una historia no resuelta.
Qué fuerte. ¿Me seguiste? Sí, te reseguí. Trato de ser muy Me cuidadosa con sí, lo que sí. voy a alargar, pero Me si te resonó un resuena, montón. bueno, Ahí está llorando, está de nuevo. Pará, ahora vamos a hacer la del año. ¿Esto ya es del año? No. ¿La anual, Aye, cómo era? claro, Aye todavía no cumplió Todavía porque no ya cumple en cumplió, septiembre. claro. Además es muy Virgo ella, es Sí, recontra claro. Virgo, ¿viste? Es muy mental, pero en tu caso te están mandando a conectarte con procesos una octavita arriba, porque vos sos demasiado mental. Muy. ¿Sí? Vos todavía, ¿sí? 8 y 6, 14 y 9, 23, 2, 4, 5. Bueno. Vos estás en un anual primo hermano de ella. Ella está en un 4, vos estás en un 8. El anual que vos tenés, y no te asustes por el nombre, Ok. te lo voy a explicar, se llama el resentimiento. ¿Por qué se llama el resentimiento? No porque ya es una resentida, para nada, sos una mina de muchísimo servicio vos. Te ocupás más de un otro que de vos. Eso es parte de lo que tenemos que resolver con vos. Pero, ¿qué pasa acá? Mucha. Si querés llorar, llorá, limpia. Sí, abrazala. ¿Qué pasa acá? Tenemos que dejar de resentir. La palabra resentimiento es resentir un aspecto emocional que vos no trabajaste todavía. ¿Viste cuando comes ajo? Vos decís, pará, o sea, no quiero repetir más ajo, tráeme agua con limón. Entonces, venís este anual, hasta tu cumple por lo menos, todos los pochoclitos que te exploten en la jeta, que vos digas, ay, ¿qué pasa acá? O esto que te está emocionando, vos venís este año a trabajarlo para dejar de hacer el loop y trascenderlo. No te asustes de lo que sientas, no te asustes de estar más sensible o que te explote alguna situación en la jeta y no se te ocurra decir por qué. Dice, ¿para qué me fumo este chino? A ver, ¿qué tengo que aprender de este flaco que tuki tuki, de esta mina que taca taca, que no sé qué? Porque hay un montón de información que va a aparecer para que vos resuelvas emocionalmente y dejes de resentir aspectos que no tenés trabajados. Ok. ¿Está Qué bien? bueno. Me resonó todo, chicos. Pará, tengo Todo. una de las preguntas, porque ¿cómo nos impacta? Pará. Antes, mi ¿Qué? amiga, Dios te la dijo. O sea, eso dice mi amiga que nos está espectacular. escuchando. ¿Sabes qué? No, tengo esta. Imagínate, es muy hipotético, pero me interesa esta siguiente situación. A ver. Imagínate a alguien que nos está escuchando y que haya nacido o el 17 del 5 del 76 o el 18 del 9 del 99 y que quedó interpelada o no Claro. por tu descripción. Muy buena pregunta. Digo, no hay alguien, no hay una tocaya de nacimiento que de No. repente esté pasando y que justo el viejo y que justo no sé qué y que quizás trabaja de otra cosa. Por eso lo que yo expliqué... Digo, ¿hay algo que a vos te atraviesa cuando nos mirás a nosotras y que te dicen estos números de nosotras? Acordate que, por ejemplo, que yo atiendo mellizos, Claro. gemelos, y cuando abrís una carta astral, como bien dijiste, la carta va a ser la misma. Igual en astrología se manejan en espejo, pero no importa. En numerología yo avisé, te cambié una letra, te va a cambiar la carta entera. Pero acá Todo- no te dijimos otra letra, esto es lo No que digo. importa. ¿Qué va a pasar acá? Cuando vos lees una carta, a pesar de que la persona que nos esté escuchando y dice, ay, yo nací el 18 del 9 del 99, si yo le abriera la carta entera, voy a ver un montón de otros procesos, ¿sí? Donde no le va a impactar literalmente igual que a ella, porque hay otros ingredientes en el Sí. medio. Ahora, yo te lo pongo en estos términos más fáciles. Estamos todos en otoño. ¿A todos nos impacta igual el otoño? ¿Todos sentimos el mismo frío o el mismo No. calor y todos tenemos el mismo look? No. O sea, todos estamos en un eje cartesiano de una temperatura X, qué sé yo, pero en psicología se habla de fenomenología. Cada uno tiene su célula madre donde impacta de manera diferente el proceso. Porque la carta numerológica entera Sí. me va a explicar eso. Ahora, como yo no le puedo hacer la carta a Olga, que está enfrente, a María Marta, que está enfrente, ¿entendés? Un nombre que yo uso mucho. Capaz que lo único que tiene que hacer la persona que te escucha es... pero yo también estoy en un año 4. Bueno, para todos los que cumplen, para todos los que están en un anual 4, se va a tratar de reestructuración. Ok. Como que estamos todos en otoño, chicos. Ok. Si querés reestructurar el baño de casa, si querés tu laburo o si querés tu vínculo. Pero Claro. vas a tener que estar en un proceso de reestructuración. Ok. Y si vos tuvieras mis numeritos paralelos, ¿yo podría tener que reencuadrar otra cosa de la que vimos?
Sí, porque yo tendría que ver cuál es tu número de poder, a quién le diste ese poder, Ah, tendría ¿y que ver eso lo se que sabe? es tu número del alma, ¿entendés? Tendría que entender un montón de cosas. Sí, Mi número de poder, ¿de cómo se saca? Yo Uy, quiero saber mi ahí número voy de a poder. decir, hay un corte, lo puedo hacer, porque voy a tener que sacarte tu nombre completo, con la fecha de nacimiento, con un montón de cosas, porque eso ese lleva es un el tiempo. número de poder. Todos los números que engloban la carta van a parar a lo que se llama número de poder. Ok. ¿Entendés? Ah, eso sí es medio fundamental. Y es como un ayudín el número de poder. O sea, Después nos das el número de poder. Sí, claro, por bueno, supuesto que Damián, sí. Damián es nuestro productor. Sí, Dami. Y Dami es como, no te lo voy a describir así. Vení, Dami. Hola Juli, ¿cómo andas? ¿Qué tul? Dami divina. Dami es un divino. Llorá, pero- Damián, ¿Qué día sos, Dami? Yo nací el 5 de mayo del 87. Un taurino. 5 de mayo del 87. Gente joven, 8 y 7, 25. 5 y 5 de 14. Bueno, Dami es un innovador. Primero que el 5 Sí. es el número más lúdico que tiene la matemática. Ok. ¿Sí? Son los que se suben al parlante en un punto. Si vos le das... Sí, Depende del contexto. Depende del contexto, pero es un número de pulsión, se dice, ¿no? Ajá. O sea, el 5 la quiere pasar bien, Sí. quiere disfrutar, o sea, ella es más del deber ser, ellas dos son más del deber ser. Vos sos más como, Fiestero. ¿dónde está el disfrute? ¿Dónde está la libertad? Vos sos un Bueno, es 5. lo que siempre me dijeron cuando digo que soy de Tauro. Placer y buscar el Sí. disfrute. Pero la diferencia entre Tauro y el 5 es que Tauro es un número tierra y es una energía muy comprometida, digamos, la taurina, pero el 5 manifiesta una instancia de mucha libertad. Ok. Vos a un 5 no lo pongas todo el tiempo a hacer lo mismo, pues se pega un corchazo. ¿Está bien? El 5 necesita cambio, necesita, digamos, experimentación. En tu caso particular, como tu misión de vida es un 34.7 que se llama la innovación, si hay alguien que viene a cambiar, si vos venís por Santa Fe y no garpa, callao. Sí. Si hay alguien que viene a innovar procesos y a experimentar, ¿sí?, lo nuevo, ¿sí?, y a subirse a una búsqueda interesante, que no es la conocida, es la que el 5 necesita descorchar, sos vos. O sea, no tengas miedo, el 7 es extremadamente pensante, Dami. ¿Yo? Sí, yo soy un 7. Pero yo soy repensante. Lógico, porque el 7 es el número de la rumiación. Tácate, no paramos, Re. no paramos. Yo nací un 16, o sea, yo soy un 7, vos tenés una misión de vida 7, pero digo, mucha mente sin parar. Entonces, cuando hay exceso de mente, lo que nos pasa es que perdemos alguna vez, digamos, la frescura de ir experimentando. Vos tenés algo espectacular, que yo no tengo, siendo un 7, que es que al haber nacido un 5, vos traes de fábrica la posibilidad de apagar un poco el neocórtex y empezar a experimentar desde un lugar más lúdico, ¿entendés? Cuando tu cabeza no para, agarra el celular, ponete a jugar al Candy Crush, prende los Dibu, pinta, o sea, hace algo que a vos te apague un poco la cabeza, porque la cabeza en tu caso interfiere permanentemente en el proceso creativo. Sí. ¿Entendés? Sí, me pasa que Más cerca. puedo hacer... Perdón. Él ya estaba en terapia, se fue el streaming, dale. ¿Qué pasa? No, que puedo hacer tipo apagar la mente, sobre todo los fines de semana, obviamente, pero cuando estoy laburando es una concentración y cuando no estoy laburando es un nivel de desconcentración. Porque el bastante 5 contraste, claro. es el niño, va a querer el chiche, va a querer la golosina, pero lo que sí necesito con vos, pues vos traes una sinergia interesante entre tus números, Sí. es que te animes a innovar. Ok. Vos tenés que salir a generar lo que no existe y no quiero que tu 7 empiece, no, bueno, pero ¿se vende? No se vende, ¿va o no va? No, mirá, no sé, es nuevo, justamente, o sea, yo te importé esto de China, todavía acá no llegó, y bueno, y Mirá. dale, porque vas a multiplicar tu capacidad y tu caudal creativo, porque el 5 es el número de la creatividad por excelencia. Tengo una consulta. ¿Hay un número que vos decís hay que evitarlo? Por ejemplo, a mí no me gusta el 4 y el 8. Odio el 4 y el 8, por ejemplo. Pero son los nuestros. Ah, qué lindo equipo.
No, pero está muy bien porque Me ahí- parece un poco- complementan. Sí, sé, se complementan muy en la bien. fonética o visualmente me hacen números hostiles, medio... Son estructurales. Estructurales, ¿Sabes claro. por qué no le gusta al pibe? Mirá cómo resuena la frecuencia electromagnética. Porque es lo opuesto, él es un 5. Pero nos viene bárbaro. un A poco, ustedes claro. sí. Mm. Y viceversa. Vos pensás que la geometría sagrada, del 1 al 9, cada número tiene su razón de ser. Sí. Cuando el 4 vino y puso orden, ¿sí? El 5 se empezó a pudrir y dice, bueno, dale, ahora dame el recreo. Perfecto, vamos con el 5, Claro. check. Cuando el 5 bardeó y hizo... Viene el 6 y dice, ¿podemos poner un poquito de equilibrio al proceso ahora? Dale, el 6. Y ¿entendés que cada número Quiero el de trae Maxi. consigna? Escúchame, y en esa misma lógica, ¿a cada persona le vendría bien como pareja un número? O sea, si yo Sí. te digo a mi pareja, me decís, ¿va o no va? Sí. No, igual no te lo voy a decir. No, pero... La otra ya agarró la virome, sí, igual después te lo digo. Pero Sí, claro, pero- o sea, ¿eso puede ser compatible o laburable en todo Sí. caso? Claro. Esta es una preguntaza, me la hacen todo el tiempo. Todo alma que se te cruza enfrente, sea Dami como productor, sea tu pareja, papá, vino para algo. Dure Claro. 1 minuto o 1 siglo. Claro. Las almas se encuentran para algo. Puede haber procesos más disruptivos, procesos menos disruptivos, pero Claro. como nosotros evolucionamos en espejo, se dice, ¿sí? Es fundamental la otredad para que vos labures, para que te descorche, para que te espeje lo que vos tenés que laburar. Por supuesto que hay números que van a ser lo mismo. Vos me decís, che, ¿va el bife con dulce de leche? Buah, qué sé yo, no sé si me copa tanto, pero me lo puedo comer igual, digamos. Claro. Ahora, el dulce de leche queda mejor con banana, eso te lo aseguro. Mira, y en ese sentido se me ocurre otra pregunta, porque no todo es tan egocéntrico, y pienso, no sé, se me vino mi hija a la cabeza, mi beba no cumplió 2 años todavía, Sí. y quizás tengo mucho por aprender de por dónde ir o por dónde mejor no, en esto de padres y madres, Sí. de cómo acompañar o qué cosas dar para que fluya y avance. A mí- Ese laburo está bueno también. A mí me viene a ver muchos padres Mirá. y hacen la cartita de sus niños. Y entonces yo no puedo hacer mucha interferencia porque esa niña eligió ese escenario para algo, pero sí le puedo explicar un poquitito de qué está hecha esa conciencia, cómo conviene acompañarla, ¿entendés? A mí me ha servido mucho con mi hija también, A ver, ¿y entender cómo de qué se- está claro. hecha. O sea, yo no puedo cambiar lo que el No, alma claro. elige. ¿Tal? No. Mi hija nació un 11, bueno, la tipa eligió un 11 para algo. Lo que yo hago sabiendo este idioma es ayudarla a ella a mejorar la mejor versión del 11 y cuando veo la peor versión del 11, ajusto. Pero Digo, cuando Tiki, quedaste embarazada y dijiste, no sé en qué mes nació, en diciembre. el 12, dijiste, el 12, 11. ojalá que sea el 1, ojalá que sea... No, bueno, pero las almas bajan Cuando quieran. aún con cesárea, yo tuve cesárea. Claro. Aún con cesárea. Ay, ¿qué hiciste en la programación de la cesárea? Dijiste, no, un día más, un día menos. Aunque el médico te diga, mira, yo te la saco el 11 en vez del 12 me voy a Aruba, es porque el alma tenía que bajar el 11. Y no lo discutiste. No hay nada que uno pueda hacer para intervenir la bajada Ah, pero del a alma. mí la obstetra me preguntó, che, el 12 o no sé qué. Vos No. lo que canalizás es lo que ese alma necesita. Mirá. ¿Sabes lo que dijo Einstein? ¿Qué? Dios no juega a los dados. Mirá. O sea, todo lo que sucede en este universo es milimétrico. Vos sos canal, nada más. Si el médico fue canal para que mi hija nazca al 11, porque el chabón se iba a Aruba, pues fue el canal para que mi hija Claro. nazca al 11. Juli, tenemos Sí. muchas consultas en YouTube. Dale. ¿Podemos hacerle a alguno de los Sí. chicos? Se fue Dami. Se fue Dami, ¿eh? Sí, fue. bueno, Y no lloró. no lloró. Bueno, te digo el de El Emiliano 5 no llora. Castro. Dale, 24 del 07 de 1992. ok. Emiliano, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 5. Emiliano, Atento, Emiliano. atenti, Emiliano. Emiliano es un 6, porque nació un 24, ¿está bien? El 24 se llama la tejedora y es una frecuencia que va y tiene que tejer, como su nombre lo indica, su propio equilibrio, ¿sí? Emiliano, vos venís a pensar en tu trabajo, tu economía y en el formato que vos le querés dar a tu existencia. Como vos sos un 7 de misión de vida, ¿sí? Igual que Damián, muchas veces no vas a tener claridad en el proceso, porque el 7 muchas veces está como metidito en una neblina. Entonces, ¿qué te voy a pedir? No te pongas hipermental de vuelta, no te angusties y trata
la palabra para vos es discernimiento, dónde te conviene dar la puntada, ¿ok? Tenés que aprender a experimentar. Al 7 le cuesta experimentar, quiere todo resuelto. En tu caso particular, disfruta el proceso de experimentación que por default te va a llevar a tejer lo que vos vas a querer tejer en la vida. No te podés saltear la experimentación, porque hay números que quieren ir, ¿viste? Claro. Que la vaca atada. Escúchame, No. vos laburás de esto, ¿verdad? O Sí. sea, digo, a cualquiera de los chicos que ahora, porque nos están escribiendo un montón y qué sé yo, te consultan y se hacen su carta. ¿Cuánto tiempo más o menos demanda para hacer algo en profundidad? Mínimo 1 hora y media. Sí, y hay que repetirla cada cuánto. O una vez que te la dan, ya medio que te trazó el norte. De todo. Tenés gente que viene una vez en su vida, tenés gente que viene todos los años a hacer sus revoluciones astronumerológicas, tenés gente que viene por cuatrimestrales, porque Pitágoras separa el año en cuatrimestres. Como yo soy, digamos, counselor, hay gente que viene a tocar algunas cositas que van saliendo también en las cartas. El usuario usa este menú como le viene bien. ¿Y vos cómo lo usas? Tipo, tenés que comprar o vender una casa. Te encantó, viste que vas Sí. a ver una casa y decís, me encantó. Pero es Charcas 2142, Sí. sexto A. Y eso me fijo un montón. ¿Te fijas? Sí. Sí. Y pero eso realmente puede condicionar Sí. tu estadía. Quiero que hablemos de nuestras Sí. direcciones. Yo me acabo de mudar. Bueno, ¿qué pasa acá? Si vos podés elegir, elegí. Sí. Si vos no podés elegir porque heredaste la casa de tu tía Elsa y no vibra bien, o de hecho, digamos, cada casa tiene una vibración específica, ¿está bien? Entonces, lo que haces es manejar la energía de la casa cambiando algún número. Vos podés pegar en la puerta un número que yo te puedo decir para que... Me está jodiendo. Claro, para Me que la fascina considere... esto. Acá hay algo que necesito que entiendan O sea, todos. tenés el sexto y lo das vuelta y es un 9 y por ahí te mejoró. O necesito que esa casa vibra en un 2, por lo que vos me estás contando, entonces vamos a poner un número específico, ¿sí? Que ayude a cambiar la frecuencia del espacio. Sí. Ustedes tienen que entender algo, porque si no parece pensamiento mágico sí, todo sí, sí. esto, que lo dijo Tesla. Cuando nosotros entendamos el universo como energía, vamos a tener la llave del universo. De hecho, hoy... Elon Musk o personas que están en el mundo de la ciencia entendieron que la próxima octava de la sanación es a través de las frecuencias energéticas, ¿está bien? No va a ir como una pastilla. ¿Esto qué quiere decir? Ya te dejo. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que a donde va tu pensamiento va tu energía. El pensamiento es electricidad, es energía. El pensamiento todo es energía. No hay nada en este universo que no sea energía. La energía se mueve. Y se mueve a través de diferentes recursos y herramientas, ¿ok? Cuando yo te hago poner un número con una chincha en la puerta de casa, no es porque pensamiento mágico cambia todo porque pusimos el 2. No, tu conciencia empieza a entender por qué vos pusiste ese número, Claro. empieza a cambiar la vibración electromagnética Ok. del espacio y empiezan a pasar otras cosas. Ok. No, O ¿Cuántas sea, es veces uno en nada. relación a ese número, no es que el Lógico. número, no es que te vas a mudar de piso. Ahora. Obvio. ¿Cómo se hace ese cálculo? O sea, con el departamento. Nombre completo de la calle, Ok. número del DERPA y si tiene piso y números, Y número. octavo C. Y ese es número en, más ¿ese es letra. en función de nosotros o en función del resto? Quiero decir, yo no me mudo ahí, pero de repente a Aye esa misma calle con ese departamento le cuadra perfecto, o es simplemente que ese departamento debiera quedar vacío para el resto del mundo. Depende no, está Hay muy buena la números. pregunta. No, hay frecuencias que calan mejor para unas personas que para otras, pero también hay números que son un poquitito más traviesos y que, bueno, qué sé yo, de repente decís, uy, bueno, sí, este lugar no. ¿Cuántas veces viste un local que cada 6 meses cambia? Cambia. re. Un montón Boluda, pasa esto eso. no arranca, no importa. Pero le hacen lo una que ponga. limpieza de repente de energía y tampoco. Sí, pero no arranca y no arranca. Es como cuando entras a un lugar y ves una mina y dices, uy, qué bajo que vibra esta mina, ¿viste? O sea, qué denso que está acá. Sí. Bueno, entonces sí, obviamente se limpia y todo lo que vos quieras. Capaz que ahí habría que cambiar numeritos y lo que fuera, pero hay lugares que son vórtices energéticos más complejos. Sí, ¿Entendés? Esto funciona así porque el universo es energía. ¿Qué vamos a hacer? sí. El 0 no cambia, ¿no? Digo, le agregas un 0. No, el 0 es 0. El 0 es 0. En matemática y Es en cero. la tabla Bien. pitagórica. Sí, así es, el 0, 0. Pero cuando el 0 está atrás de un número, ejemplo un 30,
Lo que suele pasar con el número 0 es que el 0 permite una transmutación, ¿sí? Y una reinvención muy, muy potente. El 0 sirve para lo que sirve. El 0 es vaciamiento y regeneración. ¿Viste? No empieza, Claro. es O sea que a mí me infinito. sirve el ¡Qué cero, locura! yo Sí. Quiero hacer ya lo de mi casa. A ver. Uy, pero la No, gente no se va a podemos, tomar- no, no, pasen esto en vivo. afuera. No, esto es pero afuera. pará, igual nos quedan unos minutos. No, lo que quiero, ¿sabes qué? Estoy pensando en lo de en lo del numerito. No sé por qué siento que es exponerla. No voy a ¿A qué? hacer nada ¿El acá qué? en aire. No, lo de mi hija, porque me quedé pensando como que uno tiene tanto potencial. Dame nada más el día de nacimiento. El día. El día. 25. Un 7, como yo. O sea, del 1 al 31 hay diferentes 7. 7 puro, 16 como yo, ¿sí? 25 como tu hija. Claro, Son 3 maneras claro. diferentes de ser un 7. Sí. Bien. El 25 es un número precioso. Se llama el ergonauta. Es una energía de búsqueda, es el único número divino que tiene la matemática, está muy conectada con estas cosas, así que a la flaca la vas a ver buscando verdades, siendo un 25. Ok. Ahora, ¿qué nos pasa a todos los 7? Nos gusta la información dura. Yo vengo de las ciencias duras también, o sea, no es, bueno, todo me da igual. Sí. No, el 7 es un buscador de verdad, va a la ciencia dura, es el número del saber por excelencia, va a ser muy curiosa. Más de una vez, no te preocupes, cuando vos ves que ella elige ir por la derecha y de repente decís, no, mami, voy para la izquierda, porque el número 7 tiene un camino más sinuoso que otros números. Ok. Vos sos mucho más direccional Claro. en los procesos. Vos saltás de acá a acá. ¿Qué te viene a enseñar ella? Che, cargame el mate, lo bicochito, yo me subo al bondi y veo dónde me voy Claro. bajando. Porque vos vas a querer que ella sea mucho más Claro. empírica del proceso. Un 7 no lo va a Como hacer allanarle nunca. el camino de repente y llevarla al objetivo y en realidad es el No. camino. El 7 debe aprender a trabajar el camino y Hermoso. no la finalidad llega por default. Claro, Y ella te va a ayudar a ablandar procesos. claro. ¿Está bien? Está bueno, está bien, me gusta. Porque Pero le vas a pará. querer bajar mucha línea vos. Claro. ¿Cómo Sí. es el número de Juli? Y el de Juli Sí, porque es ya vamos a hacerlo 30. para los dos. Sí, vamos a hacerlo para los dos. Tengo un hijo más grande de 13. Bueno, Y el 13 es 30. el número del artista por excelencia. Ah, Se llama el intercambio, es de mis números prefe. Es una gestión alucinante donde habla de un crecimiento personal y un progreso colectivo. Es un número precioso donde uno viene a aprender a hacer intercambios a muchos niveles. Pero pará, él Tiene no una nació energía un 13. tiene mucha energía ese nene. Él Sí. tiene 13 ahora y nació un 30, ¿dijiste? Claro. Un 30. ¿Y es 13 también el número? No. no. ¿Él nació un 30? Él nació un 30. Ah, no, entonces su número es un 30. Que él ahora tenga 13 habla de una frecuencia específica que está usando a sus 13 años. Ok, pero es 30, es lo que Pero venís es un diciendo. 30. Y vas a ver que él se va a subir mucho o al deporte, mucho, necesita gastar mucha energía. Fantástico. Mucha energía tiene que gastar Ok. él. Pero es una energía alucinante. No va a parar, este no para. Este va a necesitar permanentemente gastar caloría. Ok. Mandalo perfecto. a que gaste la caloría. Ah, hermoso, hermoso. Bueno, ahora nos vamos re manija con No. hacernos todos los números. Esto todo. es fantástico. De Sí, todos los sí, programas sí, salimos sí. como re manijas con algo. Te digo de la verdad, no es que los demás no. No es que los demás no. Pero creo mucho, no sé, qué sé yo, hay disciplinas que te interpelan más que otras. Y sí. Hay algunas que... Sí, ¿te por sirve eso supuesto. que tengas más empatía? Porque por ahí Por uno entra un supuesto. poco más confiado, más abierto. Y sí, no es lo mismo. Hay gente que le gusta el heavy metal y a otro le gusta la música Claro, clásica. O sea, claro. resuena con lo que cada uno es. Para mí la Claro. matemática es un lenguaje alucinante, por lo menos desde el lugar que yo lo trabajo, Bien. porque me ha dado muchísima información y muy valiosa. Julieta Ruterberg. Rutenberg, ay, N. Velar, ay, chicas, ay, rompo chicos, la Cu- regla. Cuando no preguntás. Si le digo, viste que yo soy muy obse con los apellidos, si lo digo mal es otro número. Rutenberg. ¿Es verdad? Y claro. Vibra Decime dónde diferente. te encontramos. @julirute en Instagram, en TikTok no me acuerdo, pero más o menos ¿Sos igual. de subir cosas? ¿Eh? ¿A TikTok Sí, de subo, subir cosas, sí? a veces yo escribo en medios, me hacen entrevistas, Acá. qué sé yo, a veces abajo información cuando hay algo que me interpela, bajo la información. Juli Rute, ahí está. Ahí está, facilito. @julirute. Sí, hermoso, che. Y bueno, vénganse y ordenamos un poco la existencia, Sí. que Me bastante encanta. difícil es. Bastante difíciles, Sí. totalmente, totalmente. Hay Sí. muchas gracias, nos encantó tenerte. Chicas, un placer. Clarísima, además, re buena comunicadora.
¿Tenés entrenamiento o No, lo fuiste haciendo? no, pero son mis condiciones. Sí, Son claro. mis- me Es divierto, fundamental me también. divierto. Sí, me encantó. Ante Bueno, todo la diversión. Gracias. Che, muchas re gracias. Se nos terminó re el programa, gracias. pero nos salimos así como todas llenas de cosas. Muy. Gracias. Nosotros estamos yéndonos ya. Sí, No hay pero transición hoy, ¿no? No, pero ¿querés que cantemos el feliz cumple? ¿Eh? No era el cumpleaños de él. Nos está escuchando. ¿De dónde está? No lo veo. Y está por allá. Ah, no nos está dando mucha Está en atención. otra, está en cualquiera. Bueno, pero le mandamos un feliz cumpleaños Ahí igual. está. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Mira. Ni nos que mira, los que los cumpla cumple. Hernán Castillo. Te hago falsete. Que los los cumpla. ¿Cuántos cumplís? ¿Cuánto? ¿40? No, Redondo 40, no. 52. ¿52? Estás hecho un pibe, Hernán. Puede ser 52 igual. Habla solo, ahí a la distancia. Habla Y solo, ya lo sí. ve, y ya lo ve. Hoy está de celebración. ¿Trajo torta? 40. ¿Qué 40? Mira que estamos con una numeróloga, no te deja mentir. 52. ¿En serio? Podríamos, pará, decime la fecha de tu nacimiento. ¿Sabes Para. que sí? Yo también me voy a cumplir 52. Decime tu número de nacimiento. Tu fecha. 3 del 6. 73. ¿Como yo? ¿3? ¿Igual? No, yo soy el 73. Bueno, a dejar un poco procesos aprendidos en casa. Venís agarrado de patrones emocionales que ya fueron, ¿eh? O sea, hay que Soltar. venís a generar una nueva matriz emocional y a expandirte. Porque sos muy emocional y a veces tus procesos emocionales no te dejan expandirte como corresponde. Bueno. No Bien. sé si Sí, querés. puede ser. Yo te digo. ¿Cuál es su número entonces? Él es un